Bueno, pues bromas aparte, vamos a empezar con el tema, que es la viabilidad económica. Pero, si me permitís, yo siempre empiezo todas las charlas, antes de abordar el tema económico, siempre empiezo todas las charlas preguntándole a la gente si realmente creéis que la gente cuando monta un negocio realmente lo estudia bien, ¿no? Si lo planifica bien. Si antes de dar el paso de decir me lanzo, lo tiene pensado. Y no sé, no os puedo oír lo que pensáis, pero mi experiencia durante todos estos años es que efectivamente no. La inmensísima mayoría de la gente tiene una idea de negocio, se lanza en ella, pasa por un proceso muy humano, ¿eh? Que yo además lo he sufrido en carnes propias varias veces, de que tienes una idea, le empiezas a dar vueltas y si esa idea encaja y además tú estás en ese momento vital y personal que el cuerpo te pide meterte en algo y tal, pues al final le vamos dando vueltas, nos va gustando la idea, nos enamoramos de nuestra idea y nos lanzamos, ¿no? Y muchas veces no sopesamos muchas cosas. De hecho, las estadísticas que podéis ver en la presentación, las estadísticas que se barajaban hasta ahora, siempre en todos los ámbitos, es que era 3 de cada 4 empresas, un 75% de las empresas que se montaban en España, antes de que pasaran los 3 primeros años, habían desaparecido. Yo sé que esto asusta, ¿eh? Que 3 de cada 4, un 75% de las empresas han desaparecido, es una cifra que dice, ostras, esto de emprender me lo voy a replantear. Afortunadamente estas cifras han mejorado mucho y bueno, todos los años se hace un estudio que es el estudio GEN, en el que se ve la evolución de los proyectos y, por ejemplo, en concreto en Aragón y sobre todo para los proyectos que pasáis por programas como este del IAF, donde tenéis una formación y un asesoramiento previo, las estadísticas mejoran mucho, ¿no? Y las estadísticas dicen que en estos casos, bueno, pues el porcentaje de empresas que puede llegar a sobrevivir estos 3 primeros años, pues se aproxima hasta en torno al 50%. Pero en general, insisto, 3 de cada 4 desaparecían. ¿Y por qué desaparecen? Pues yo me atrevería un poco a deciros que por mi experiencia personal desaparecen por muchas cosas, pero no, principalmente es por falta de planificación. Porque en muchísimos casos nos enamoramos de nuestra idea, estamos tan convencidos y nos gusta tanto nuestra idea que creemos que como la idea es buena todo va a funcionar. Entonces, bueno, tampoco ni hacemos muchos números, ni estudiamos muy bien el mercado, ni nos volvemos muy locos con muchas cosas, ¿no? De hecho, vosotros tenéis que trabajar en vuestro proyecto, en vuestro plan de empresa, en vuestro plan de negocio. Y el IAF os ha dado un modelo, un guión de plan de negocio. De hecho, si entráis en Internet hay muchos modelos y muchos guiones de planes de negocio, pero cientos podéis encontrar. Pero si vais echándole un vistazo a ellos, veréis que al final, independientemente de que haya distintos modelos, al final todos los planes de negocios tienen como mínimo como 5 bloques, ¿no?, de cosas a considerar. Y normalmente, además, suelen aparecer incluso en el orden que lo he puesto en esta presentación. Habría un primer bloque que es, bueno, por la presentación de la idea, ¿no? Presentar un poquito la idea de negocio, los antecedentes, cómo surge, quiénes son los emprendedores, cómo se ocurrió la idea. Sobre todo, pues definir bien la idea, el enfoque que se le quiere dar. Luego habría un segundo bloque que sería, bueno, pues ver el mercado, ¿no? A dónde nos queremos dirigir, pues cómo está el mercado, qué competencia hay, a qué tipo de cliente me voy a dirigir, qué estrategia comercial tengo pensado para eso. Luego habría otro tercer bloque, ¿no?, que sería, bueno, pues el bloque más técnico. Aquí es donde todos los emprendedores os enrolláis o nos enrollamos, ¿eh? Porque yo también he soltado rollos tremendos aquí, porque aquí es un poquito es contar técnicamente lo que hacemos, ¿no?, nuestro producto, el servicio que hacemos, ¿no?, los procesos, cómo lo hacemos, las características. Aquí todo el mundo contamos lo maravilloso que es lo que hacemos. Luego habría otro bloque que sería el financiero, que este es el que nadie sabe rellenar, ¿no?, que es el tema de los datos económicos, y que este es específicamente el que vamos a ver en estas 2 sesiones, ¿no? Y luego, finalmente, habría otro bloque que sería un poco más el, bueno, pues si veo que tengo una idea, que es el primer bloque, veo que esa idea puede encajar en el mercado, que es el bloque 2,
Si además veo que esa idea que puede encajar en el mercado técnicamente lo puedo llevar adelante, sé cómo hacerlo, cómo producirlo, tengo los medios. Si además todo eso es viable económicamente, pues habría un otro bloque que es, bueno, pues a ver qué forma le doy a esto, ¿no? Oye, qué tipo de sociedad monto, qué tipo de legislación, qué forma jurídica, qué ayudas, qué subvenciones y para esto. Bueno, esto sería un poco el esquema de un plan de negocio. Y aparte de ser el esquema de un plan de negocios, o el que vosotros tenéis que trabajar, es también un esquema de cómo deberíamos de plantearnos y cómo deberíamos de pensar nuestro negocio, ¿no? Y habría que pensarlo un poquito así, ¿no? Ver si nuestro proyecto puede encajar en todas estas áreas. Mi experiencia, como os decía antes, ¿qué es? Pues que la gente no hace esto, no hace un plan de negocio. No se pone a escribir. Escribir es muy aburrido. Además, muchos emprendedores me dicen, es que, Moisés, es que no tengo que escribir nada. Si lo tengo todo pensado, lo tengo todo aquí en la cabeza lo tengo todo, ¿no? Entonces no lo hacemos, es muy cómodo no hacerlo. Pero al final este plan de negocio, lo hagáis por escrito o no, hay que hacerlo. Y además hay que hacerlo, y es muy importante, no solo por tener un documento para luego enseñárselo a alguien, ¿no? A un socio, para presentarlo a un banco, para presentarlo en un proyecto, en un concurso de emprendedores. Hay que hacerlo porque nos obliga a pensar. Y os obliga a enfrentaros a un folio en blanco o un folio, como tiene la estructura del plan de negocios del IAG, en el que os hace una pregunta y os veis obligados a responderla. Y si no la sabéis, pues tenéis que investigar, ¿no? Entonces, el plan de negocio, más que un documento, es un proceso. Y es importante seguirlo, ¿no? Y además es importante, ¿por qué? Ciñéndome a mi parte. Pues es muy importante porque yo os voy a hablar del área financiera y ya veréis que el área financiera, a pesar del miedo que os da, es muy fácil porque al final va a ser que Moisés os va a enseñar a manejar una hoja de Excel que es muy simple, en la que vamos a meter una serie de datos y la hoja de Excel nos va a decir si el proyecto es viable o no y además todos vais a entenderlo, ¿no? Entonces, ya veréis que no es complicado. ¿Pero qué va a ocurrir? Que una vez que sepáis manejar la hoja de Excel os va a preguntar cosas. ¿A qué precio vas a vender esto? ¿Cuánto te cuesta el alquiler? Y eso, el rellenar todos esos datos implica que yo me he tenido que trabajar todo lo demás. Me he tenido que trabajar en el mercado, he tenido que pensar qué precio voy a poner a los productos, he tenido que pensar en las instalaciones, qué máquinas necesito, cuánto me cuestan. Entonces, la parte financiera no deja de ser una parte más del plan de negocio. Normalmente suele ser una parte final porque sí necesitamos haber trabajado todo lo demás para tener datos y poder hacer cálculos, ¿vale? Perdón. Entonces, bueno, lo que os quiero decir con esto es que poneos un poquito en situación, que es importante que tengáis datos y que trabajéis el proyecto para poder luego trabajar la parte económica y poder hacerlo bien. Que tampoco os preocupe en este momento, pues que todavía eso no lo tengáis trabajado, de hecho estáis en este curso, pues para trabajar todas esas partes, ¿no? de vuestro plan de negocio y de vuestra idea. Lo importante de la sesión de hoy es, bueno, pues que entendáis el funcionamiento de esta hoja de Excel, que insisto es muy sencilla. Yo os voy a enseñar cómo se maneja, os voy a contar los 4 conceptos básicos que necesitáis para saber introducir los datos y para luego, una vez introducidos los datos, saber interpretar lo que la hoja de Excel nos dice y ver si nuestro proyecto es viable, no viable o incluso qué cosas puedo cambiar para que sea, ¿vale? Entonces, aprender a manejarlo, no os preocupéis por no tener a todos los datos y no ser capaces de meter todos los datos con precisión. Lo importante es que aprendéis a manejar la hoja de Excel porque los datos se pueden cambiar. Entonces, ahora hay un dato que no lo sé, me lo puedo, entre comillas, medio inventar, pero como la hoja de Excel la tengo yo ahí, voy a poder modificarla y cuando lo tenga más claro podré cambiar los datos, ¿vale? Entonces, bueno, pues sin enrollarme mucho más, que soy un poco rollero, si os parece, nos vamos a meter en harina y vamos a ver la hoja de Excel, ¿no? En cuestión. Voy a cambiar de pantalla. Mirad, esta pantalla que podéis ver ahora es una hojita de Excel, es una hoja de Excel muy simple, que todos tendréis en el material. Esto que os estoy enseñando, hay una plantilla en blanco, lo tenéis dentro del material con el plan de negocio para que lo rellenéis, y esto que os estoy enseñando es esa misma plantilla, pero ya rellenada con un ejemplo. Además, es un ejemplo
que he utilizado el mismo ejemplo en las 2 últimas ediciones del curso de emprendimiento agroalimentario, ¿no? Porque, bueno, lo hicimos en una sesión presencial uno de los años anteriores y el ejemplo fue tan gráfico y tan bueno que me gusté tanto que me lo guardé porque creo que es muy didáctico y luego lo voy enseñando, ¿eh? Entonces, veréis que en la hoja de Excel, creo que todos, no sé si podéis ver con precisión cómo muevo el ratón, en la parte inferior de la hoja de Excel, veréis que hay 5 pestañas, ¿vale? Estoy en la primera de ellas, que es la del proyecto, ¿vale? Y veréis que hay 5 pestañas adicionales. Bueno, he abierto la hoja de Excel y me he ido a la primera pestaña. La primera pestaña es una pestaña donde simplemente yo tengo que rellenar los datos del proyecto. Veréis que en toda la hoja de Excel hay una serie de casillas con colores, esas casillas en principio no se pueden modificar y yo tengo que introducir datos o puedo introducir datos en aquellas casillas o en aquellas celdas en las que están en blanco. En concreto, en la primera de ellas, lo que hay que hacer es al menos poner el nombre de mi proyecto, de mi empresa, y el nombre del emprendedor, ¿de acuerdo? Si es distinto, podéis poner hasta 3 emprendedores, pero importante que al menos pongáis uno. Luego, además, lo que voy a poner es el año en el que quiero empezar con mi proyecto. Pues en este caso es el año 2020. Y el otro dato importante a rellenar es decir el primer año que vais a empezar con vuestro proyecto, cuántos meses vais a tener de actividad. Es decir, va a ser muy difícil que si yo quiero empezar con mi proyecto en el año 2020, pues va a ser muy difícil que empiece el día 1 de enero. Bueno, pues si voy a empezar, por ejemplo, el día 1 de marzo, es mi estimación, pues en realidad el primer año lo que voy a estar son 10 meses de actividad, ¿de acuerdo? Por eso yo pongo que el primer año es el año 2020 y que van a ser 10 meses de actividad. Estas 4 casillas que habéis rellenado aquí, el nombre de la empresa, el emprendedor y el año, es importante porque luego va a aparecer en todas las pestañas de la Excel y en todos los informes que imprimáis, va a aparecer esto, el nombre de la empresa, el emprendedor y el año al que hace referencia, ¿vale? Entonces, una vez que tengo rellenado esto, si me desplazo un poquito hacia abajo y voy hacia abajo, veré que la hoja de Excel me indica que hay 4 pestañas y que lo que va a hacer la hoja de Excel es hacerme 4 preguntas, ¿no? Bueno, entonces, antes de seguir, voy a hacer un pequeño parón en la Excel, y es lo siguiente. El objeto de esta Excel es ver si nuestro proyecto va a ser viable económicamente, pero eso de que sea un proyecto viable económicamente, ¿qué es? A ver cómo lo explico y además cómo lo explico habiéndoos prometido que no tenéis que tener ningún conocimiento de temas contables y fiscales y ni de gestión de empresas, y además sin utilizar palabrería, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a explicar con lenguaje no sé, de castellano de barbate. Lo único que os voy a pedir, es un poquito de sentido común, ¿no? Entonces, si yo tuviese que explicar con sentido común qué es eso de una empresa viable, pues yo podría pensar que decir, bueno, pues una empresa viable, pues es una empresa, a fin de cuentas, pues que tenga beneficio, ¿no? Que el dinero que meta lo pueda recuperar y además lo pueda recuperar con un beneficio, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría saber eso, si voy a montar una empresa, si voy a tener beneficios, pero claro, yo también soy consciente de que si monto una empresa, pues no voy a tener beneficios inmediatamente. Entonces, muy seguramente, pues iré teniendo beneficios poquito a poco, porque, bueno, la gente me irá conociendo, iré haciendo publicidad, iré aumentando las ventas. Entonces, claro, pues lo que quiero ver es si voy a tener beneficio y también cuándo voy a tener ese beneficio. Quiero que mi empresa sea viable, que sea rentable, pero que sea rentable en un periodo de tiempo que yo lo pueda aguantar, ¿no? Porque tengo un dinero y tengo que poder aguantarlo. Entonces, quiero ver que mi empresa tenga beneficio y quiero ver cuándo va a tener ese beneficio. Y además también me interesa saber cuánto de beneficio, ¿no? Porque, bueno, meterme en una embarcada en el que no sé, me juego 100 euros para luego sacar 2, bueno, pues tendré beneficio de 2, pero para esto pues igual no me hubiera metido, ¿no? Entonces, un poco así resumiría que ver la viabilidad de una empresa al final se traduce en ver si esa empresa va a tener beneficio, cuándo lo va a tener, si yo puedo aguantar hasta ese momento, y al final cuánto beneficio, ¿no? Con cuánto de ese beneficio me conformo, lo doy por bueno. Pues eso es exactamente lo que va a hacer la hoja de Excel. La hoja de Excel nos va a decir eso.
Y para eso nos va a hacer 4 preguntas, ¿vale? Que es cada una de las 4 primeras pestañas, ¿vale? Mirad, la primera pregunta que me va a hacer la hoja de Excel es, oye, tú para montar tu negocio, ¿qué es lo que necesitas? Esto es, académicamente sería el plan de inversiones, ¿no? En castellano barbate, ¿qué es? Esto es una lista de todo lo que yo necesito para montar mi negocio, para montar mi empresa. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que me va a hacer es, oye, ¿y de dónde vas a sacar el dinero para comprar y para montar todo eso? Eso es lo que académicamente se llamaría el plan de financiación. En castellano de barbate, ¿de dónde vamos a sacar el dinero, no? La tercera pregunta que me va a hacer la hoja de Excel es, oye, una vez que hayas montado la empresa, ¿qué gastos crees que vas a tener fijos todos los meses? ¿Vale? Y por último, la cuarta pregunta es, oye, ¿tú qué es lo que vas a vender y cuánto crees que vas a vender? Ya os adelanto que esta cuarta pregunta no la sabe contestar nadie, ¿vale? Nadie sabemos contestar esta cuarta pregunta. Bueno, pues entonces empezamos mal, ¿no? Si hay 4 preguntas y una no las sé contestar. Bueno, pero esto es matemáticas y esto es, bueno, pues aquí estamos hablando de que tenemos 4 preguntas, ¿eh? Tenemos 4 variables, pero de las 4 variables, como yo puedo conocer y saber 3, pues al final son matemáticas y la hoja de Excel lo que me puede decir es, bueno, pues como yo sé las otras 3, voy a ser capaz de calcular cuánto es lo mínimo que tengo que vender en cada momento para que mi negocio funcione, ¿vale? Entonces, estas son las 4 preguntas. ¿Qué necesito? ¿Qué cosas necesito para montar la empresa? Inversiones. ¿De dónde voy a sacar el dinero para montarla? La financiación. Tercera, ¿qué gastos, qué costes voy a tener al mes? Y la cuarta pregunta, que no vamos a saber responderla o no vamos a saber responderla bien, no vamos a acertar. Bueno, la vamos a responder, vamos a poner lo que nosotros creemos que vamos a vender, pero además no os preocupéis, porque la hoja de Excel es tan listisma, que dicen en mi pueblo, que ya sabe que nos vamos a equivocar y dice, bueno, pues con lo que tú crees que vas a vender ganarías tanto, pero que sepas que lo mínimo que deberías de vender para que tu negocio funcione es esto. Y esa cantidad es una cifra muy importante que calcularemos. Entonces, respondiendo a estas 4 preguntas, luego además la hoja de Excel, ¿qué me va a decir? Pues una vez que ha respondido a las 4 preguntas, la hoja de Excel me va a decir, mira, esto es la cantidad mínima que tienes que vender para que tu negocio funcione, lo que acabo de decir. Eso es lo que se llama el umbral de rentabilidad. Lo mínimo que tengo que vender para no perder, ¿vale? La hoja de Excel, además, me va a decir lo que os preguntaba al principio. ¿Qué beneficio voy a tener o espero tener? ¿Cuánto y cuándo? Que era lo que nos planteábamos para que la empresa fuera viable, ¿vale? Y luego, además, la hoja de Excel me va a decir, en el caso de que no tenga dinero suficiente, cuánto dinero me puede faltar o no para que lo pueda conseguir, ¿de acuerdo? Y luego al final me va a hacer como una fotografía de si todo esto se cumple, cómo quedará mi empresa, ¿no? Esto es lo que veremos al final en los informes. Entonces, resumiendo, 4 pestañas con 4 preguntas y luego hay una quinta pestaña con los resultados. Con lo cual, en la sesión de hoy y en la sesión del jueves, lo que vamos a hacer es, en esta primera sesión de hoy nos vamos a centrar en aprender a meter todos los datos, a responder las preguntas, especialmente las 3 primeras preguntas, ¿vale? Ya vais a ver que es fácil, que es intuitivo y demás, todos vais a entender cómo hacerlo. Y en la sesión del jueves, que va a ser la sesión bonita, es cuando ya vamos a ver todos los datos metidos e interpretar lo que la hoja de Excel nos dice, que seguramente nos dirá que nuestro negocio es una castaña, ¿vale? Que no funciona, que como lo hemos planteado esto no da beneficios, que es una ruina. Entonces, en la sesión de jueves lo que haremos es, bueno, pues interpretar esto, no funciona. Oye, ¿qué cosas podemos hacer para mejorar la viabilidad de nuestro negocio? Entonces, la sesión del jueves va a ser más, pues, como un consejo de administración, ¿no? Nos sentaremos todos los participantes alrededor de la pantallita y diremos, oye, ¿qué podemos hacer para que esto funcione? Y si bajamos el sueldo al, yo qué sé, al cocinero, pues si se lo bajo esto, lo cambiamos y automáticamente la hoja de Excel que recalculará todo. Hombre, no le vamos a bajar el sueldo al cocinero, siempre estamos haciendo lo mismo. Oye, ¿y si pedimos un préstamo más pequeño? ¿Y si no compramos una furgoneta? ¿Y si cogemos un local más barato? Entonces, haremos ese ejercicio, ese juego de ver qué cosas, qué decisiones podemos tomar en nuestro proyecto
para cambiándolas ver automáticamente la hoja de Excel nos dice y podamos ver qué cosas cambiar el proyecto para que sea viable o no, ¿vale? Eso será más la sesión del jueves, más amena. La de hoy es un poco menos amena porque es aprender a meter los datos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ello, si os parece. Entonces, bueno, nos vamos a ir a la primera de las pestañas y me voy a la primera de ellas. Bueno, antes de seguir, este proyecto en cuestión que hicimos con los alumnos de hace, no sé si ya 3 ediciones, era, bueno, nos pusimos de acuerdo, era una tienda de venta de productos ecológicos, herboristería y demás, ¿no? Era una tienda que además puede fabricar producto o no, o comercializarlo y lo fabrica otro, ¿eh? Luego ya entraremos en este detalle. Bueno, pues dimos este ejemplo, bueno, pues porque muchos de vuestros proyectos consisten en fabricar y en vender o directamente en comercializar productos agroalimentarios, bueno, pues podría ser un ejemplo. Y luego además todos entendemos o intuimos el funcionamiento económico de una tienda, ¿no? Todos somos usuarios y clientes de una tienda, de un comercio, entonces lo intuimos. Entonces, por eso me parecía un ejercicio muy gráfico. Entonces, perdón, en este caso la tienda de productos ecológicos iba a poner en Zaragoza, ya visteis que el nombre no nos matamos mucho la cabeza, ecológico y en Zaragoza, pues Ecogoza, ¿eh? Entonces éramos varios socios, yo siempre tengo la manía de meterme con los que están en primera fila, pues entonces cogía 3 de la primera fila y entre 3 y yo, pues éramos 4 socios, montamos el negocio. Puse el nombre de Ecogoza SL, el nombre de uno de los emprendedores, queríamos empezar nuestra actividad en marzo de este año, con lo cual íbamos a trabajar 10 meses y ya está. Entonces vamos a empezar a meter datos. Me voy a la primera de las pestañas. Me voy a la pestaña de inversiones. Me voy a la parte superior y veis que hay una tabla. Voy a aumentar un poquito el zoom. Veis que hay una tabla, o incluso un poquito más. Veis que hay una tabla donde pone Ecogoza, el nombre del emprendedor, y luego hay una lista. Hay aquí una lista de inversiones, que no tengo ni idea de lo que es una inversión, ¿no? Pero aquí hay una lista. Entonces hay una lista que tengo que rellenar y además me pone 3 años, el año 2010, el 11 y el 12. ¿Eh? ¿Por qué me pone 3 años? Bueno, pues por lo que hablábamos un poquito al principio. Si yo quiero ver que mi empresa sea viable, que dé beneficios, pero yo soy consciente que al principio me va a costar, yo, claro, tengo que darle un margen de tiempo. Entonces, para ver la viabilidad de una empresa no puedo coger los primeros meses, ni siquiera el primer año, no tengo que coger varios años. Tengo que darle un poquito de tiempo, ¿vale? Entonces, normalmente los estudios de viabilidad, pues abarcan varios años. Si vais a pedir muchas subvenciones, veréis que os obligan a rellenar un formulario de 2 años. Si os vais a, no sé, académicamente, pues veréis que hay mucha literatura escrita diciendo que un estudio de viabilidad debería abarcar al menos 5. Esta hoja de Excel no va a ver la viabilidad ni en 2 años ni en 5, va a coger 3 años. ¿Y por qué 3 años? Pues precisamente por las estadísticas que os enseñaba al principio. ¿Recordáis que os decía que al principio que la inmensa mayoría de las empresas desaparecen en los 3 primeros años de actividad? ¿Vale? De hecho, el 75%. De hecho, el cuarto y el quinto año todavía desaparece un 5% más. Al final del quinto año las estadísticas decían que solo quedaba un 80%, habían desaparecido un 80%. Entonces, de las empresas. Entonces, ¿qué vemos? Que en realidad los 3 primeros años para la inmensa mayoría de las empresas son los críticos. La estadística dice que para la mayoría de las empresas, si superan los 3 primeros años, pues tienes casi todo ganado, ¿no? Entonces, la hoja de Excel se va a centrar en eso, en esos 3 primeros años. ¿Siempre hay que hacerlo así? No necesariamente, se podría hacer a más. Contra más años metamos, pues en teoría el estudio sería más preciso. Pero también, ¿qué ocurre? Que contra más años metamos, más difícil va a ser. Bueno, pues si ya me cuesta mucho saber lo que voy a pagar de alquiler este año o el año que viene, pues dentro de 7 años yo qué sé lo que voy a pagar de alquiler. Entonces, no siempre por añadir más años el estudio es más preciso. También, y no creo recordar que sea el caso de ninguno de vosotros, hay algunos proyectos donde se requiere hacer unas inversiones muy elevadas y, por ejemplo, yo que sé, un ejemplo muy gráfico, pues
Por ejemplo, en los huertos solares, si conocéis los huertos solares, las típicas placas de energía solar, ¿no? Pues son instalaciones bastante grandes que suponen una inversión muy elevada, pues mínimo de 600.000, 1 millón de euros o más, y la producción es muy pequeñita, están funcionando durante 15 o 20 años. Pues lógicamente para proyectos de este tipo que tienen una vida útil en la que acaba, en este caso sí que habría que hacer estudio de viabilidad no a 3 años, sino un periodo mucho más amplio posible, ¿no? A los 14 años, a todo lo que dura. Pero exceptuando casos de ese tipo, que además entre vosotros, entre el listado de proyectos, no he visto ninguno, para todos los demás 3 años es una buena estimación. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Pues que la hoja de Excel nos va a hacer 4 preguntas, pero nos la va a hacer 4 preguntas para cada uno de los años. Como vamos a empezar en el año 2020, pues nos va a preguntar todo para el año 2020, para el año 2021 y para el año 2022. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. Primera pregunta, listado de inversiones. ¿Qué es eso de inversiones? Bueno, pues a ver cómo os explico yo lo que es una inversión sin utilizar ningún término técnico, ¿no? Que os he dicho. Perdón. Mirad, para que lo entendáis, y siempre aplicando la lógica, que es lo que os decía. Cuando nosotros compramos algo, para nuestra empresa, pero también para nuestra vida particular, cuando compramos algo, lo que compramos es o una inversión o un gasto, ¿vale? Un gasto tenéis que entenderlo siempre como algo equivalente a una pérdida, algo que desaparece, ¿de acuerdo? Mientras que una inversión no. Entonces, cuando yo compro algo, para saber si es una inversión y un gasto, hay un truco que es muy bueno. Tenéis que preguntaros, perdón, tenéis que haceros 3 preguntas cuando compréis algo. Oye, ¿esto que yo he comprado lo necesito para mi actividad, para hacer mi actividad? No para vendérselo a nadie. ¿Lo compro porque lo necesito para hacer mi actividad? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Esto que yo he comprado, perdón, me va a durar más de 1 año? ¿Sí o no? Y tercera pregunta. ¿Esto que he adquirido es mío o no? Entonces, si la respuesta a estas 3 preguntas es sí, es una inversión. Lo que hemos comprado es una inversión. Es decir, si yo compro algo, es mío, adquiero la propiedad. 2, me va a durar más de 1 año lo que yo he comprado. Y 3, lo utilizo para mi propia actividad, eso es una inversión. Si una de esas 3 preguntas es no, eso es un gasto. Ejemplo, pago las nóminas de un trabajador que tengo este mes de mayo. ¿Es una inversión o es un gasto? ¿Eso que has pagado dura más de 1 año? Hombre, pues no. En realidad lo que yo he pagado, lo que he comprado, pagando una nómina, lo que he comprado ha sido el tiempo de trabajo de un trabajador de este mes de agosto. O sea, eso lo que ha durado ha sido 30 días. De hecho, cuando lo pago ya, ese trabajo ya lo he consumido, ya lo he gastado, para que me entendáis. Es un gasto, no es una inversión. Echo gasolina a la furgoneta. Compro gasolina para una furgoneta que tengo en la empresa, ¿vale? 3 preguntas. ¿La gasolina es tuya? Sí, la he comprado. ¿Necesitas la gasolina para hacer tu actividad? Claro, todo lo que lo vendo, lo hago con mi furgoneta, necesito la gasolina para hacer el transporte. Vale. Tercera pregunta. ¿La gasolina te dura más de 1 año? Pues no, me durará pues unos días, una semana, veremos, en 15 días tengo que echar. Pues es un gasto, ¿vale? Me compro una furgoneta. ¿La has comprado? ¿Es tuya? ¿Has adquirido la propiedad? Sí. Bueno, primera pregunta, pues sí. Segunda, ¿la necesitas para tu actividad? Sí, lo que os he dicho, me hace falta para el transporte. Tercera, ¿te dura más de 1 año? Sí, una furgoneta me puede durar 10 años, 12, 15. Bueno, pues en este caso, que la respuesta sí en las 3 preguntas, es una inversión, no es un gasto, ¿vale? Comprar una furgoneta no es un gasto. ¿Por qué no es un gasto? Porque en realidad yo no pierdo nada, ¿vale? Yo voy a un concesionario, veo una furgoneta, vale 10.000 euros, al señor o a la señora del concesionario le doy 10.000 euros y él o ella me dan a mí una furgoneta que vale lo mismo. Con lo cual, ¿he perdido algo? No, he cambiado 2 cosas de valor, pero no he perdido nada. Como no ha habido una pérdida, no es un gasto, es una inversión, ¿vale? Acordado de las 3 preguntas, especialmente la de que dura más de 1 año, ¿de acuerdo? ¿Sí? Claro, seguro que ahora todos estáis pensando y diciéndome, claro, una furgoneta, claro, cuando la compras vale lo mismo.
Le das 10.000 euros y tienes la furgoneta por 10.000, pero la furgoneta dentro de 6 meses ya no vale lo mismo, ¿vale? Entonces, la furgoneta se acaba desgastando. Claro, y de hecho yo he tenido muchas furgonetas en mi negocio y al final yo sé que, bueno, pues como les doy bastante caña y tal, pues a mí una furgoneta por término en medio me dura 10 años, ¿vale? Entonces, pues no soy tonto tampoco. Entonces, si yo sé que una furgoneta me ha costado 10.000 euros y que me dura 10 años y en 10 años pasa de valer 10.000 euros a valer cero, se ha desgastado todo esto en 10 años, hombre, pues incluso podría calcularlo. Si en 10 años ha perdido de valor 10.000 euros, pues cada año, si siempre se desgasta igual, cada año ha perdido de valor 1.000 euros. Vale, bien, eso sí es lógico. Eso es lo que ha perdido valor la furgoneta cada año. Eso es lo que se llama, igual os suena, la amortización de la furgoneta. Lo que pierde de valor la furgoneta cada año, eso sí que es un gasto, es una pérdida, eso ya no me lo devuelve nadie. Entonces, comprar la furgoneta no es un gasto, es una inversión. Lo que se desgasta eso todos los años, el valor que pierde, eso sí que será un gasto, ¿vale? Entonces, resumiendo, esta pregunta que nos dice, haz la lista de inversiones que necesitas para montar tu negocio. En el fondo, ¿qué nos está diciendo? Haz las listas de cosas que necesitas, que vas a comprar, que son tuyas, ¿vale? Que necesitas para tu actividad y que duran más de un año. Entonces, ¿qué lista de cosas necesito yo para montar mi negocio que duren más de un año? Pues si vais bajando por la hoja de Excel, veréis que aquí tenéis como una pequeña chuleta de cuáles son las cosas habituales que tiene una empresa que necesita para trabajar, ¿vale? Y que duran más de un año. Pues, por ejemplo, construcciones. Pues los terrenos, si una empresa necesita terrenos, pues eso dura más de 10 años. ¿No? Si necesita una nave o necesita un edificio, una nave dura más de 10 años, eso es una inversión. Si necesito una máquina, ¿vale? Eso dura más de un año, con lo cual eso también es una inversión. Si necesito muebles o herramientas, eso también es una inversión, no es un gasto porque dura más de un año. Si necesito un ordenador o un portátil, lo mismo, una furgoneta, etcétera. Lo que podéis ver aquí en la hoja de Excel es que yo he puesto una pequeña chuleta de cuáles suelen ser las principales inversiones de una empresa. Cosas que necesita una empresa para su actividad y que duran más de un año. Edificios, maquinaria, herramienta, muebles, ordenadores, vehículos, etcétera, 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 ¿vale? ¿Lo veis? Incluso al principio de la lista también hay una serie de cosas que una empresa necesita, que duran más de un año y que muchas veces no son cosas materiales, porque una máquina, pues yo la puedo tocar, ¿no? Una furgoneta la toco, pero muchas veces a lo mejor una empresa tiene que comprar algo, tiene que hacer algo que no es palpable, ¿no? Se llama inversiones inmateriales, no se puede tocar. ¿Eso qué es? Pues bueno, imaginaos que yo para montar mi negocio, pues necesito comprar una marca o pagar un royalty porque voy a trabajar con una empresa franquiciadora y tengo que pagar por usar una marca. Pues eso que yo necesito en realidad es un derecho de uso. Eso también es una inversión. Si lo tengo que comprar, lo tengo que poner aquí. Por ejemplo, si yo necesito una página web, un programa informático dura más de un año. Sí, claro que dura más de un año. Entonces es una inversión. ¿Un programa informático lo puedo tocar? No, pero bueno, lo puedo ver a través de un ordenador. Eso también es una inversión, pues lo pondría ahí, programas informáticos, web y demás. Incluso es posible, no recuerdo en vuestro listado de proyectos, no creo que hubiera ninguno que necesita una concesión administrativa, pero podría darse el caso. Ejemplo, imaginaos que quiero montarme un bar. Pues si me quiero montar un bar, tengo la opción de comprar un local o alquilarlo y empezar a meter allí inversiones, ¿no? Pues muebles, mesas, sillas, mostrador, cafetera, congelador, tal. O a lo mejor también tengo la opción de coger el bar de las piscinas de mi pueblo, del casino de mi pueblo, que lo han sacado en concurso público, es del ayuntamiento y lo han sacado para explotarlo. Entonces han sacado un concurso público y yo me he presentado, he hecho una oferta de 20.000 euros y he ganado. ¿Eso qué significa? Que he comprado por 20.000 euros el derecho a poder explotar esas instalaciones que son del ayuntamiento durante 5 años, me lo invento. ¿Eso es una inversión? Sí. ¿Es mío? Sí, ese derecho de uso es mío, ¿vale? Lo necesito para la actividad. Por supuesto que lo necesito, si no, no puedo explotarlo. ¿Dura más de un año ese derecho? Dura 5. Entonces, esa concesión administrativa
que vale 20.000 euros, también lo tendría que poner aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer todos. ¿Todos qué es lo que tenéis que hacer con vuestra hoja de Excel? Pues vuestra lista de inversiones, cosas que necesitéis que duren más de un año y que sean vuestras, ¿de acuerdo? Entonces, Moisés, un momento. Ramón Monroy, que es el de elaboración y transformación de tomate seco de Caspe, pregunta que si las furgonetas son en renting, si se considera inversión o gasto. muy buena pregunta, Ramón. Acuérdate el truco de las 3 preguntas. Primera pregunta, ¿eso que necesitas es tuyo, sí o no? Si lo compras, es tuyo. El contrato de compra-venta y es tuyo. Incluso si haces un leasing es un contrato de alquiler con opción a compra, pero ya normalmente cuando haces el leasing ya se acuerda que al final te quedas con él, con lo cual es tuyo. Si es un renting, si te fijas bien en el contrato, el renting no te da la propiedad de la furgoneta. Lo que haces es como un alquiler. Pagas por usarlo durante un tiempo. Con lo cual, si la furgoneta es en renting, en realidad no es tuyo, no es una inversión. Será un gasto. Será el gasto de alquilarla todos los meses. ¿Vale? No respondería a la primera pregunta, no sería así, sería un no. ¿Vale? Clemente pregunta que dónde incluiríamos los trámites del proyecto, lo que son el otorgamiento de licencias. Vale, pues Pilar, te has adelantado un poquito porque eso justo lo voy a contar al final de la lista. Lo veremos abajo. Otra pregunta, ¿el alquiler de un terreno sería gasto entonces? Sí, si el terreno no es tuyo, si la alquilas, necesitas una finca para cultivar algo y la alquilas, no es inversión, es un gasto. Lo veremos luego. Y Pilar habla lo del obrador, que al necesitar una licencia es el proyecto de kombucha. Entonces, que necesita hacer un obrador. Y luego, Vale, Javier, necesitas hacer una licencia de obra. Una licencia de obra será, me imagino. yo creo que será para el obrador, para puesta en marcha del obrador, será de actividad. Sí, ¿No? perdón, ¿esto lo preguntaba quién? No, la misma Pilar Clemente. Pilar, pues mira, Pilar, justo ahora voy a poner ese ejemplo para que lo visualices en el ejemplo que tenemos aquí de la tienda que vamos a montar. Justo ahora lo pongo, ¿vale? Y luego, Javier, una cosa muy concreta, un detalle que dice, donde pone años, tenemos que poner el número de años que tardan en amortizarse. Sí, ahora justo también lo explico. Ahora justo lo explico. Mirad, ¿cómo rellenaría esta lista? ¿Vale? Pues yo justo tendría que venir aquí y ponerme a añadir todos esos elementos que necesito, ¿no? En el proyecto en concreto que hemos hecho, en esta tienda de productos ecológicos y naturales y dietéticos y tal, pues lo que necesitamos, por ejemplo, pues hemos visto un local, no vamos a comprar el local, hemos visto uno que es muy chulo, pues aquí me lo invento en Zaragoza, en no sé dónde, en qué calle, pero hemos visto un local que es súper chulo, que está muy bien y que esto, bueno, pues con 4 arreglos y 4 cositas está para entrar a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a ver qué necesito. Primero, el local. ¿Es mío? No, como no es mío, no es una inversión. Lo metería aquí, ¿vale? Pero claro, aunque el local no sea mío, yo he visto que tengo que hacer alguna reforma. De hecho, he visto que tengo que reformar el suelo porque se levanta, está muy mal, voy a poner un suelo de parqué y además he visto que voy a reformar los baños y la fachada también la voy a reformar, la voy a cambiar, voy a poner un escaparate nuevo y tal. Entonces, he ido y he pedido presupuesto de la reforma del suelo y me han dicho que eran 2.500 euros. Pero, Pilar, también me ha dicho el albañil que para hacer la reforma tengo que pedir una licencia al Ayuntamiento de Zaragoza para pedir una licencia de obras, que además me lo va a gestionar él mismo, ¿no? Y que esos son 500 euros. A mí, al final, ¿cuánto me va a costar la reforma del suelo? Pues la reforma del suelo me va a costar 2.500 euros más los que me cobre el albañil, más 500 euros de la licencia. Con lo cual yo al final puedo decir que a mí el suelo me va a costar 3.000 euros. Si ves aquí en el ejemplo, he puesto reforma del suelo y he puesto que me voy a gastar 3.000 euros. ¿Lo veis? Porque la licencia no deja de ser una cosa necesaria para hacer el suelo. Con lo cual, es una cosa más. Podría hacerlo de 2 cosas. Podría crear 2 líneas y poner reforma del suelo, albañilería 2.500, reforma del suelo, licencia de obras 500. O ponerlo todo en una 3.000, que sería el caso, ¿no? ¿Vale? Bueno, primero, yo sé que algunos estaréis pensando, pero bueno, a ver, si el local no es tuyo, ¿por qué estás metiendo la reforma del suelo? O la reforma de la instalación de eléctrica, me lo invento.
Hombre, porque el local no es mío, pero el suelo, si yo cambio el suelo de tarima, el suelo es mío. O el local no es mío, pero si cambio la instalación eléctrica es mía, ¿vale? Entonces, yo tendría que venir aquí y poner lo que me ha costado, ¿vale? Si veis, lo que he hecho ha sido poner reforma del suelo. Como preguntabais antes, ¿qué tengo que rellenar? Pues lo que me va a costar, que son 3.000 euros, sin IVA, y ahora os explico lo del IVA. Luego, además, tengo que rellenar, aparte de esos 3.000 euros, cuánto más voy a tener que pagar de IVA, que le digo que es un 21% más. Y luego, además, tengo que decir cuántos años me va a durar ese suelo, ¿vale? Que he puesto 10. Ejemplo que decía antes de la furgoneta, si yo voy bajando, veréis que en elementos de transporte yo he metido la furgoneta. He dicho que me va a costar 10.000 euros, he dicho que además voy a pagar un 21% de IVA más, con lo cual al final tendré que pagarle 2.100, pero yo lo pongo sin IVA siempre, ahora os explico por qué, 10.000, y además yo digo cuántos años me va a durar la furgoneta, 10 años. ¿Lo veis? Pues lo mismo con el tema del suelo, ¿eh? O la reforma de la instalación eléctrica. Hombre, Moisés, pero estás haciendo trampas porque, hombre, si el local no es tuyo, el suelo, bueno, puedo admitir que el suelo sea tuyo, pero aunque sea tuyo, cuando se te acabe el contrato de alquiler, aunque el suelo dure 50 años, cuando se acabe el contrato de alquiler, seguramente en el contrato pondrá que cualquier reforma que has hecho, pues que a lo mejor no te la puedes llevar, tiene que quedar como beneficio del local. O aunque te dejen llevártelo, no vas a arrancar un suelo que no puedes aprovechar. Claro, en estos casos, el suelo es mío, con lo cual es una inversión, ¿vale? En estos casos, lo que hay que hacer es ser prudente. Es decir, bueno, a mí un suelo me puede durar 50 años o 100, ¿eh? Todavía están sacando suelos de la época romana, aunque fíjate si puede durar, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer por precaución es decir que el suelo es una inversión porque es mío, que vale 3.000 euros, y aunque pueda durar 50 años, como yo tengo, por ejemplo, un contrato de alquiler de 10, yo sé que al final, aunque dure mucho, solo lo voy a poder utilizar mientras tenga alquilado el local. Y como tengo un contrato de 10 años, por precaución voy a decir que el suelo lo voy a poder utilizar durante 10 años. Por eso pondré 10. Lo mismo con la instalación eléctrica. Lo mismo con cualquier otra cosa que tengáis que hacer en el local que no sea vuestro y que lo vamos a perder, va a dejar de ser nuestro en el momento que nos vayamos del local, ¿vale? Entonces, lo que digo es que me dura lo que dura el contrato de alquiler, pero es una inversión, ¿vale? Entonces, creo que he respondido a todas las preguntas, creo, ¿sí? Vale. ¿Por qué sin IVA? ¿Por qué pongo todo sin IVA? Bueno, a ver, me tenéis que... Volviendo a la lógica, ¿no? De que no tenéis que tener ningún conocimiento previo, solo aplicando lógica. Mirad, el IVA, como muchísimos otros impuestos, es un impuesto que en realidad no pagan las empresas. Yo sé que esto contado así parece un poco raro, ¿no? Pero el IVA, en la inmensa mayoría de los casos, el IVA es un impuesto que no pagan las empresas. Seguro que todos, si habéis tenido ya un negocio o tenéis a alguien que tiene un negocio, seguro que os dice, a mí este trimestre me sale a pagar de IVA 5.000 euros, esto es un atraco a mano armada, 5.000 euros, ¿dónde lo saco yo y tal? Entonces, sí que parece que lo pagan ellos, ¿no? Pero en realidad ese IVA no sale de su bolsillo. Os lo explico. Mirad, yo tengo una tienda de ordenadores y vendo, para que me entendáis, pues ordenadores portátiles y vendo ordenadores portátiles a 1.000 euros. Entonces, yo vendo un ordenador. Precio de venta, 1.000 euros. Pero ¿qué ocurre? Que cuando lo voy a vender, la legislación española dice que la venta de ordenadores, obligatoriamente, el que lo vende tiene que cobrarle al cliente un IVA de un 21%. Con lo cual, cuando yo en mi tienda a la señora María que viene o al señor Antonio que viene a comprar el ordenador, le vendo el ordenador, le tengo que vender el ordenador por 1.000 y cobrarle 1.000 más 21, con lo cual le cobro 1.210 euros, ¿vale? Que va a mi bolsillo. Pero ¿qué ocurre? Que como yo soy una empresa, al final del trimestre, yo le tengo que decir a Hacienda todo el IVA que le he cobrado a mis clientes y se lo tengo que ingresar. Con lo cual, los 210 euros que le he cobrado a la señora María, luego se los devuelvo a Hacienda. Con lo cual, ¿cuánto he ganado? Pues al final 1.000. Porque la señora María le he cobrado 1.210, pero a Hacienda al final del trimestre le devuelvo 210, con lo cual me queda 1.000, ¿vale? Con lo cual a mí el IVA no me afecta. Lo mismo cuando yo compro el ordenador. Si yo ese portátil lo compro a un mayorista por 500 euros, cuando el mayorista me lo vende, lo mismo. La ley le obliga a que me cobre el IVA, con lo cual me va a vender el ordenador por 500 más 105 de IVA, ¿vale? Entonces, me va a costar 605 euros, ¿de acuerdo?
Pero ¿qué ocurre? Que como soy una empresa, al final del trimestre, Hacienda me devuelve los 105 euros. Con lo cual he pagado 605, pero menos 105, al final, ¿cuánto me cuesta el ordenador? 500. Para mí el IVA no lo gano cuando lo cobro, porque se lo doy a Hacienda, y tampoco lo pierdo cuando se lo pago al proveedor, porque luego Hacienda me lo devuelve. Con lo cual, para mí el IVA no tiene ningún efecto económico. Por eso todas las cantidades que yo pongo son sin IVA. Entonces todos estaréis pensando, hombre, Moisés, pues si todo lo que pones es sin IVA, ¿para qué tienes ahí una columna con el 21%? ¿Qué más te da? Bueno, pues hay una columna con el 21% porque yo al final con el IVA no voy a ganar ni a perder. Pero sí que ocurre una cosa y es que me va a afectar temporalmente. ¿Por qué? Porque yo, si vendo el ordenador el día 4 de enero a la señora María, porque se la compraba a su niño para Reyes, pues yo el día 4 de enero cobro 1.210 euros y van a mi bolsillo, a mi banco. Y Hacienda los 210 euros se los tendré que devolver al final del trimestre, que de hecho será el día 20 de abril. O sea, durante más de 3 meses yo he tenido en mi bolsillo 210 euros, que ha estado ahí. Y ahí, al revés, cuando yo compro el portátil, yo pago 105 euros de más, que los tengo que pagar. Que Hacienda me los va a devolver, pero lo tengo que adelantar. Con lo cual, temporalmente, el IVA va a afectar el dinero que yo tengo en el banco. Aunque luego, al final, cuando hago cuenta con Hacienda, ni gane ni pierdo. Entonces, la hoja de Excel os pregunta, os dice que metéis todos los datos sin IVA y luego hay una columna donde os dice, y además dime el IVA que cobras o que pagas, porque necesita calcular todo el dinero que necesitamos tener, ¿vale? Y ese desfase que hay temporalmente, ¿de acuerdo? Insisto, esto que digo del IVA, esto ocurre, le afecta a las empresas, a todas las empresas que están en régimen general. Luego hay muchas empresas, este mecanismo que os he contado es el régimen general del IVA, donde está la inmensa mayoría de las empresas. Luego hay algunas empresas que por su tipo de actividad o por el tipo de sociedad que sea, por ejemplo, ocurre mucho con autónomos que son personas físicas, que no son sociedades, que hay una serie de regímenes especiales de IVA en los que no voy a entrar en detalle, porque además no sé si tenéis una sesión con compañeros que os hablarán de temas de impuestos más detalle. Hay algunos regímenes especiales donde el IVA no funciona exactamente así y entonces sí que afecta. En concreto, en vuestro sector, en el sector agroalimentario, pues por ejemplo, en el mundo agrario hay muchísimo agricultor, persona física, que está en módulos. Seguro que habéis oído hablar de gente que está en módulos agrarios. Pues ahí, en ese caso en concreto, el IVA funciona de forma distinta. Y de hecho, Hacienda lo que le dice al agricultor es, mira, tú cada vez que vendas algo, vas a cobrar un IVA especial que solo tú tienes, que es un 12%, ese IVA no existe para nadie más, y a cambio de cobrar un 12% en lugar de un 21%, pues mira, cobras eso de más y nos olvidamos de todo el IVA que pagas y te quedas con esa diferencia de dinero, ¿vale? O hay otro régimen especial que a alguno de los proyectos también le puede afectar viendo la lista, porque algunos tenéis comercio y venta. Hay un régimen especial cuando se monta una tienda y el propietario es una persona física, no una sociedad, una persona física. Hay un régimen especial de IVA que se llama de recargo de equivalencia, que tampoco voy a entrar a explicarlo en detalle, ¿no? Simplemente que sepáis que si vais a hacer una actividad agrícola o una actividad de comercio y penséis hacerla como personas físicas, no como sociedades, que, bueno, que os informéis un poquito más acerca de que os pueden afectar unos regímenes de IVA especiales, ¿vale? Simplemente eso, no entro en más porque si no me podría extender con cada régimen en la explicación. Entonces, para todos los demás, el IVA nunca es ni un ingreso ni un gasto, ni ganamos ni perdemos. Temporalmente entra y sale de nuestro banco, pero al final ni ganamos ni perdemos. Por eso todos los datos sin IVA, ¿vale? Bueno, pues simplemente lo que tengo que hacer es hacer esta lista. Voy por esta lista y yo voy metiendo aquí todas las cosas que necesito. En este caso en concreto, los chicos de esta edición del programa pues dijeron, para hacerlo muy rápido, que para adecuar el local, pues lo que necesitábamos era reformar el suelo, la fachada, teníamos que comprar unas cámaras frigoríficas, unas balanzas electrónicas, montar mostradores, estanterías, decoración, un ordenador portátil para el tema de la gestión de todo, una furgoneta para el tema de los repartos, bueno, incluso al final aquí aparecía el tema de una fianza. Una fianza, claro, cuando íbamos a alquilar el local, habíamos encontrado un local muy bueno, que nos cobraban 2.000 euros al mes, pero claro, nos ha dicho el propietario que le tenemos que dejar una fianza de 4.000. ¿Eso es una inversión, es un gasto? Bueno, pues aplicamos las tres preguntas.
La fianza es tuya, sí, el dinero es tuyo. Si lo das al propietario, pero es tuyo, de hecho te lo tiene que devolver. Con lo cual, primera pregunta, sí. Segundo, ¿hace falta para la actividad? Hombre, si no le doy la fianza, no alquilo el local, no abro la tienda, necesario. Tercero, ¿dura más de un año? Claro, el contrato de alquiler es 10 años, la fianza dura 10. Con lo cual es una inversión, ¿de acuerdo? Entonces la pondría ahí. ¿Qué ocurre? No sé si distinguís la pantalla, pero sí que veréis que en los dos últimos tipos de inversiones, que son los terrenos y las fianzas, el número de años que dura no está en color blanco, no se puede rellenar. ¿Por qué? Porque no se desgasta. Un terreno no se desgasta, con lo cual no hay que poner cuántos años dura, dura siempre. Y la fianza tampoco, ¿de acuerdo? Entonces, todos los demás, ¿qué hago? ¿Cuánto me cuesta? Sin IVA, al lado el IVA adicional que tengo que pagar y el número de años que dura. De hecho, una vez que haya rellenado toda esta lista, veis en la parte derecha que se ve como una tabla en color gris. Es una tabla que está en color gris porque es una tabla que normalmente no se suele imprimir ni enseñar. Pero si yo me voy a la furgoneta, en esta línea, y me desplazo hacia la derecha, veis que aquí hay otro informe que se llama informe de amortizaciones, es decir, lo que se desgasta, todas las inversiones que yo he hecho, y veréis que en la furgoneta ya me aparece automáticamente que cada año que pasa yo pierdo de valor en la furgoneta 1.000 euros. ¿Lo veis? De hecho, el primer año, el año 2020, pone que en lugar de desgastarse 1.000 euros, ha desgastado 833. ¿Por qué? Pues porque empiezo en abril, no se desgasta durante 12 meses, solo durante 10. ¿Lo veis? ¿Qué validez tiene esa información? Hombre, pues es muy interesante, porque fijaos, me dice que, si yo me desplazo hacia la derecha, que yo voy a hacer inversiones y sumo todas por valor de 70.000 euros. Todas las inversiones las hago el primer año, en el año 2020. En el 21 y el 22 no tengo pensadas hacer inversiones. Que hay proyectos que pueden tener inversiones planteadas en varios años. Si es así, pues yo lo haría, rellenaría distintas columnas. Pues bueno, pues quiero comprar otra máquina en el año 2021. Pues lo rellenaría aquí. Me vendría máquina y lo rellenaría aquí. ¿Vale? Máquina 2, me dura 10 años, el IVA es el 21% y me cuesta 10.000. Pues ya está, ¿de acuerdo? Bien, en nuestro caso, vamos a dejarlo como estaba, vamos a respetar el proyecto de los compañeros. Y entonces, en nuestro caso, solo aparece que tenemos que hacer una inversión inicial para montar la tienda de 70.000 euros, sin IVA, porque el IVA, de forma adicional, nos va a costar 13.800 euros más. Vamos a tener que pagar 70.000 más 13.000 de IVA, que luego me lo devolverá Hacienda, pero en principio lo tengo que pagar. Entonces, tengo que hacer una inversión de 70.000 euros y lo que luego la hoja de Excel me dice es que cada año que pase, todas esas inversiones que he hecho, la máquina, la reforma, la furgoneta, cada año que pase estoy perdiendo, se está desgastando todo lo que he hecho, una media de 8.800 euros al año. Ojo, es una cosa curiosa esto, porque normalmente cuando montamos el negocio y hemos comprado la furgoneta, luego ya no somos conscientes de que perdemos 1.000 euros al año porque la furgoneta vale menos. Como luego cada año, en realidad esos 1.000 euros no se los pagamos a nadie, en realidad no tenemos la percepción de que estemos perdiendo dinero. Sin embargo, estamos perdiendo 1.000 euros. Con lo cual es importante saber la inversión que tenemos que hacer, 70.000 euros, y que cada año que pasa estamos perdiendo 8.000 euros, 8.800 euros, que en realidad no se los pagamos a nadie, pero es algo que estamos perdiendo. De hecho, si hiciéramos un pequeño truco, y el truco consistiera en, a ver, Moisés dice que cada año que pasa pierdo 1.000 euros con la furgoneta, pero que no tengo noción de que los pierdo porque como no se los pago a nadie, cada año no le pago 1.000 euros a nadie, pues no tengo noción. Voy a hacer una cosa, voy a imaginarme que se los pago a alguien. Voy a guardarme en una cuenta del banco cada año 1.000 euros. Entonces, me voy guardando 1.000 euros. El primer año tendré 1.000, el segundo 2.000, el tercero 3.000. El 10º año, ¿cuánto dinero tendré en la cuenta del banco? 10.000. ¿Qué ocurre el 10º año? Que la furgoneta va a la chatarra. Entonces, ¿qué ocurrirá? Pues que si tengo los 10.000 euros, voy a poder automáticamente cambiarlo por otra. Si yo no soy consciente de esa pérdida,
dentro de 10 años la voy a materializar de golpe la pérdida cuando de repente me vea que no tengo furgoneta, que necesito una y que necesito 10.000 euros, ¿vale? Es una forma visual de que entendáis el concepto de inversión y el concepto de amortización, de desgaste. Vale, pues ya tengo mi listado. Mi lista la llamo la lista de los Reyes Magos, la lista de cosas que necesito para montar mi negocio de inversiones. Recomendación importante por experiencia, lo he visto en cientos y cientos de proyectos. Cuando nos podemos hacer esta lista, siempre la hacemos por defecto, es decir, siempre se nos olvida poner cosas, ¿de acuerdo? Y siempre, además, infravaloramos lo que valen las cosas. Esta lista, en realidad, al final no está bien hecha hasta que no te has puesto a que vas adelante y te pones a pedir presupuestos y has ido a ver la furgoneta a 5 concesionarios y la máquina la has visto en 3 y has pedido 4 presupuestos. Hasta que no te pones en marcha, pues no, primero, no eres consciente de todas las cosas que tienes que comprar que no, a lo mejor no has caído, y luego, segundo, pues normalmente siempre hacemos una valoración muy por debajo. Entonces, ser conscientes de eso e intentar poner una valoración ajustada, y si no, pecar siempre por exceso que por defecto, que es más fácil llevarnos, es mejor una alegría que no un susto, ¿no? Vale, pues ya tengo la lista de cosas que necesito, vale 70.000 más IVA. Pero claro, para abrir la tienda, aparte de dejarla toda muy bonita, decorada, con muebles y con todo, necesitaré más cosas. De hecho, antes, una de vosotras preguntaba, claro, aparte de montar la tienda, igual también tengo gastos para ponerme en marcha. Pues mira, para montar la SL, que somos 2 socios, pues tengo que ir al notario, al registro mercantil, aquí hay una serie de trámites. ¿Cuánto me va a costar eso? Pues me va a costar 1.000 euros. Pues justo debajo de las inversiones, aquí hay para poner esos gastos iniciales que necesito para ponerme en marcha. Pues el notario, el registro mercantil, la gestoría, trámites, tasas, ¿vale? 1.000 euros. ¿Lleva IVA? Sí, pues lo pongo, ¿lo veis? Incluso para poner en marcha el negocio, aparte de las inversiones y de los gastos estos iniciales, también voy a necesitar en muchos casos tener un stock de mercancía o de materia prima o de producto. Aquí no tiene sentido abrir la tienda con las estanterías vacías. He tenido que comprar o fabricar ya producto para que las estanterías estén llenas, ¿vale? Oye, ¿y ese producto, tener la tienda llena, ¿vale? ¿Cuánto me cuesta? Pues mira, he calculado que 10.000 euros. Entonces, en el año 2020 voy a necesitar comprar o fabricar productos por 10.000 euros, ¿vale? Que además este producto, como es agroalimentario tal y demás, pues el IVA es el 10% en lugar del 21% y pongo 10.000 euros. Con lo cual, si yo bajo un poquito más abajo, mirad, ya tengo un resumen. La primera pregunta que me hace la hoja de Excel, y que es la más larga de todas, afortunadamente, pues ya la tengo respondida. Y aquí hay un resumen. Mira, este es el resumen. Mira, tú, de todo lo que necesitas para poner la empresa en marcha, al final el resumen es: necesitas 70.000 euros en inversiones, 1.000 euros de gastos de puesta en marcha y gastos iniciales, en este caso mercancía, producto, por 10.000. Que con los IVAs correspondientes estos son 96.000 euros. Entonces, la primera pregunta es respondida. Para empezar, con esto necesitas 96.000 euritos. Bueno, ¿cómo se os ha quedado el cuerpo? 96.000 euros. ¿De dónde saco esto, no? Pues esa es la segunda pregunta, es ¿de dónde saco este dinero? ¿De acuerdo? Entonces ya nos iríamos a la segunda pestaña. Antes de seguir, ¿hay alguna cosa que no ha quedado claro? ¿Alguna cosa que se comente? Voy muy lento. Javier nos comenta una cosilla. Si compramos equipos o materiales de segunda mano, ¿pagamos IVA o no? Y si en un primer año gastamos más IVA del que ingresamos, ¿Hacienda nos devuelve todo el IVA? Vale, muy buenas las preguntas. A ver si me acuerdo de las tres. Una, si compramos un producto de segunda mano también lleva IVA, ¿vale? Si yo le compro algo a otro profesional, a una tienda, a un comercio, o a otro agricultor, o a otra tienda de no sé qué, lleva IVA, ¿vale? Aunque sea de segunda mano, lleva IVA. Solo en algunos casos muy concretos hay un régimen especial, bueno, chatarrerías y demás, que no viene al caso. Con lo cual, por defecto, y para no extenderme, lleva IVA igual. ¿Qué ocurrirá con bienes de segunda mano? Si yo compro una furgoneta que tiene 5 años, ten la precaución, llevará IVA, pero ten la precaución de decir que te va a durar otros 5 años más. No te va a durar 10, porque ya lleva 5 años de vida, le quedan otros 5, ¿vale? Entonces, sí, lleva IVA. Primera pregunta. Segunda. ¿Y si en un primer año gastamos más IVA del que ingresamos, ¿Hacienda nos devuelve todo el IVA? Claro, muy buena pregunta. Mirad,
cuando yo os decía que el IVA no, ni ganamos ni perdemos, pero que tiene un efecto financiero importante, mirad, tiene un efecto financiero importantísimo en los emprendedores. Es decir, cuando yo monto el negocio, yo voy a tener que comprar un mogollón de cosas, la acabáis de ver. Aquí, con todo lo que compro entre inversiones, 70.000 euros, más gastos, más mercancía, fijar que voy a tener que pagar de IVA 13.000, 15.000 euros de IVA. Entonces, ¿qué va a ocurrir el primer año? Que voy a vender muy poquito, voy a cobrar muy poco IVA. Sin embargo, he pagado muchísimo, 15.000 de golpe. Entonces, Hacienda me va a devolver el dinero. ¿Pero cuándo me lo va a devolver? Porque yo he simplificado, digo, al final del trimestre, Hacienda te devuelve el dinero. Exactamente no es así. Al final del trimestre, si te sale a pagar, pagas. Pero normalmente al final del trimestre, si te sale a devolver, Hacienda no te lo devuelve ya en ese momento. Salvo que tú elijas que hay un régimen especial para esto, que tampoco os lo recomiendo porque luego trae mogollón de problemas, el IVA que tú tienes, que has pagado de más, Hacienda te lo va a devolver, pero te lo va a devolver al año que viene, con lo cual, fijaos, nosotros que acabamos de empezar y con el dinero justo, que necesitamos 96.000 euros, de esos 96, casi 16 son IVA, esos 16 euros los vamos a tener que adelantar y Hacienda va a tardar más de un año a devolvérnoslo, ¿vale? Entonces, aquí el efecto es muy importante. Por eso también es importante lo de poner el porcentaje de IVA, porque Hacienda va a tardar hasta el final de este año, del 2020, que en realidad es enero del 21, no le vas a poder decir a Hacienda que te devuelva ese IVA. Incluso Hacienda, desde que le solicitas la devolución, puede pegarse hasta 6 meses que te lo devuelva. Con lo cual podéis pegaros hasta 18 meses para recuperar esos 16.000 euros de IVA, ¿vale? O sea, la pregunta es muy buena y es una cuestión a tener en cuenta. No sé si había otra pregunta o no. En principio, a ver, un poquito. Voy muy rápido, voy lento, ¿se entiende? Y si queréis alguien hablar en directo, encantados. Activamos el micro y adelante. Bueno, Levantad la pues mano. seguimos. Primera pregunta respondida. Segunda pregunta, que es segunda pestaña. No sé si veis el ratón, me voy a la segunda pestaña, financiación. Mirad, lo mismo. Me vengo a la derecha, aumento un poquito el zoom. Y me vengo aquí y aparece el resumen de antes. Me vuelve a recordar, oye, mira, sumando todo, al final tú necesitas 96.000 euros. Como mínimo necesitas 96. Pero claro, ¿qué me dice el sentido común y la lógica que os he dicho antes? Que si yo me consigo 96.000 euros y gasto todo ese dinero en reformar la tienda, comprar maquinaria, muebles, constituir la empresa y llenarla y tengo 0 euros, la lógica lo que me dice es que los primeros meses voy a tener mogollón de gastos y voy a tener pocos ingresos hasta que la gente me conozca. Entonces necesito un colchón, necesito tener algo más de dinero. Entonces lo primero que me pregunta la hoja de Excel es, oye, ¿qué colchón de dinero, de tesorería necesitas? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí lo que se suele hacer es un cálculo de pensar en los gastos que puedo tener durante los próximos meses y pensar en los gastos de los 6, 8, 9 primeros meses. Aquí yo he hecho una estimación de 24.000 euros. Importante, no os preocupéis por poner aquí una estimación de dinero que creéis que necesitéis adicional, porque luego la hoja de Excel nos va a decir si es suficiente o no, ¿de acuerdo? Entonces, poner aquí una estimación que vosotros consideréis, sin preocuparos de que sea justa o no, porque luego la hoja de Excel nos lo dirá. Yo aquí he creído que con 24.000 euros más yo creo que tengo suficiente. Con lo cual, al final lo que la hoja de Excel me dice es, bueno, necesitas 96 más 24, pues lo que necesitas, has calculado que necesitas son 120.000 euros, ¿vale? Además, me gustan las cifras redondas, entonces así quedaba 120.000, por supuesto 24. Entonces, si yo bajo un poquito más abajo, ahora la pregunta de la hoja de Excel es, vale, pues dime esos 120.000 euros, ¿de dónde va a salir? Entonces, tengo que rellenar estas casillas que hay aquí en blanco. Y entonces tengo que decir, esos 120.000 euros, ¿de dónde salen? Pueden salir, en realidad, de 3 sitios. Lógica. 1, que lo ponen los socios, lo que se llama la aportación de socios, lo que se llama capital, ¿vale? 2, no lo ponen los socios, pero alguien me lo presta. Y 3,
no lo ponen los socios ni nadie me lo presta, pero alguien me lo regala, ¿no? Hay esas tres opciones. Entonces, opción primera, lo ponen los socios. En nuestro caso, pues aquí la sociedad, vamos a imaginar que somos 2 socios y hemos visto, bueno, pues que entre los 2 socios tenemos ahorrado, podemos conseguir 20.000 euros y hemos visto que podemos poner al final 40.000, ¿vale? Entonces, esos 40.000 euros lo ponemos como dinero. Pero bueno, de hecho, yo voy un poquito más justo de dinero que mi socio va a poner 20.000, yo voy un poco justo y como tengo un ordenador, ¿os acordáis que necesitábamos un ordenador que hemos puesto antes? Tengo un ordenador que me lo acabo de comprar el mes pasado que me costó 1.000 euros y le he dicho a mi socio, oye, ¿te importa si yo en lugar de poner los 20.000 en dinero pongo 19.000 en el dinero y pongo el portátil que vale 1.000 en bienes? Me dice que sí, entonces yo pongo mi parte de dinero, ponemos 40.000 euros, aportamos capital por 40.000, pero ojo, no todo tiene por qué ser dinero. De hecho, 39.000 es dinero y 1.000 es en bienes, ¿vale? Entonces pongo 40.000, ¿vale? Pues de 40.000 hasta 120.000, pues todavía me faltan 80.000 euros más, ¿no? Esos 80.000, ¿de dónde los puedo sacar? Pues alguien me los presta o alguien me los regala, ¿no? Alguien me los presta, lo lógico sería que fuera una entidad financiera. Pero bueno, puede ser otra persona, puede ser un proveedor, por ejemplo, en algunos sectores, yo qué sé, pues en el mundo de la hostelería, por ejemplo, se da mucho que haya proveedores que hacen préstamos para montar bares, ¿no? Pues yo qué sé, el proveedor de Coca-Cola o el de las máquinas recreativas presta un dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Nuevamente un banco, pues un préstamo. ¿Y que alguien me lo regala? ¿Cuál puede ser el caso? Pues menos habitual, pero aquí puede ser el caso de las subvenciones a fondo perdido. Alguien me da un dinero que no tengo que devolver, porque es una subvención, ¿de acuerdo? Entonces, estos serían los 3 casos. Problemática de las subvenciones. El problema de las subvenciones es que yo antes de montar la empresa puedo saber las subvenciones que hay porque he pasado por el IAG y me han informado y me han asesorado muy bien y yo sé las subvenciones que hay, pero cuando me ponga a hacer el plan de negocio, pues no voy a tener la seguridad de que las subvenciones a las que puedo acceder me las den. Con lo cual, ¿cuento con ese dinero o no? Entonces, consejo, con el tema de las subvenciones ser siempre prudentes. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos poder poner el negocio en marcha, tengamos subvención o no tengamos subvención. ¿Qué puede ocurrir con la subvención? Pues uno, que vamos a tener que solicitarla. No tenemos la seguridad que nos la concedan, pero incluso cuando ya nos han comunicado que no la conceden, tampoco vamos a poder saber con ciencia cierta cuándo nos la van a pagar. Yo la puedo solicitar ahora, me contestan dentro de 4 meses, pero tardan 3 meses más. Yo necesito tener el dinero porque tengo que hacer todas esas inversiones para hacer la tienda. ¿Me seguís? Entonces, con el tema de las inversiones hay que ser precavido. Cuando tengáis la certidumbre o la creencia firme de que vais a poder conseguir una subvención, porque mira, he hablado con el IAFO, he hablado con el AEDL, me ha dicho que hay esta subvención del INEN o de comercio, que puede abrir la tienda, que hay fondos, cumplo todos los requisitos, casi seguro que me lo conceden, ¿vale? Y que va a ser una inversión me va a dar una subvención del 20% de la inversión, ¿vale? Pues una subvención del 20% de la inversión, ¿cuánto sería? Bueno, pues como ya hemos ido conociendo cositas, pues me vengo aquí para arriba, recordar que yo he hecho 1.000 euros en gastos, 70.000 euros en inversiones, 10.000 en compra de materia prima, al final me gasto 96, al final necesito 120.000 euros. Si me dan un 20% de la inversión, que muchas de las subvenciones a fondo perdidos es un porcentaje de la inversión, ¿cuánto creéis que me darían? ¿El 20% de qué? ¿De 70.000, de 96, de 120? Vale, recordar, ahora ya sabéis lo que es una inversión. Una inversión son solo 70.000. El IVA no es inversión, el colchón de tesorería no es inversión. El IVA nunca es inversión, ni ingreso, ni gasto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me pueden dar son un 20% de 70.000. Con lo cual, ¿cuánto es posible que me den? Pues igual me dan 14.000 euros, que es el 20%. ¿De acuerdo? Pero vale, de estos 14.000 euros, ¿qué hago? ¿Cuento con ellos al principio, que necesito al principio todo esto para montar la tienda? Pues como no tengo la seguridad y tampoco sé cuándo voy a cobrar, mi consejo es no lo contéis en el plan financiero inicialmente. Si queréis contarlo, pero estar precavidos y pensar que si lo cobramos luego, bienvenido sea. Yo aquí en el ejemplo, con vuestros compañeros, lo que hicimos fue contar con esa subvención porque parecía que cumplíamos todos los requisitos, pero la contamos ya para el segundo año, para el año 2011. Si viene, bienvenido sea, ¿vale?
Ese es el consejo. Entonces, el primer año, como no contamos con la subvención, los socios ponen 40, tenemos que pedir un préstamo de 80.000. Pues ese es nuestro plan financiero. 40 de los socios, 80 de los préstamos, total 120.000. ¿Lo veis? Ahí saldría el dinero. Vale, mirad, justo aquí a la derecha, donde estoy moviendo el ratón, además me está diciendo que de los 120.000 euros, de todo el dinero que necesitamos, ¿cuánto ponen los socios? Que es un 33%, y cuánto pedimos al banco, que es un 67%. Esta operación sería planteable al banco, ¿vale? Porque el banco lo que nos va a pedir cuando vayamos a pedir un préstamo, aparte de la palabra mágica que son avales, avales, avales y garantías, 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 ¿vale? Aparte de eso, lo que nos va a pedir es que los socios pongan un porcentaje. Y rara vez un banco os va a dar un préstamo en el que los socios no pongan al menos un 25 o un 30% de esto. Con lo cual, si yo aquí hubiera planteado que los socios ponemos no 40.000, sino que ponemos 20.000 y que al banco le quiero pedir 100, si hubiera planteado la operación así, 20.000 los socios y 10.000 el banco, los socios solo ponemos un 17% y difícilmente el banco me hubiera dado esta operación, ¿vale? Sin embargo, con el planteamiento que hemos hecho, sí, porque los socios ya ponemos un 33%. A ver, muchos proyectos se quedan aquí, porque no, el banco no les concede dinero y los socios no pueden aportar más. Truco, bueno, más que truco, consejo, pensar. Mirad, muchas veces cuando montamos un negocio, cuando nos ponemos a hacer la lista de inversiones, pensamos en todas aquellas cosas que tenemos que comprar, es decir, que nos faltan para montar la empresa. Pero a lo mejor muchas veces ya tenemos muchas de esas cosas que necesitamos para montar el negocio, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que, pues es que yo aquí, dentro de las listas que he puesto aquí en inversiones, pues no he añadido una máquina que yo ya tenía o no he añadido una finca que necesito para la explotación agraria, que esa finca ya es de mi familia y ya es mía. En la lista solo he puesto lo que me falta, esa finca no la he puesto. ¿Qué ocurre? Añadir esa finca, porque si yo me vengo aquí y añado la finca, me vengo a terrenos y añado la finca que me falta y esa finca son, vale, 20.000 euros, ¿vale? Ahora la inversión que hago, en lugar de 70.000 euros, la inversión que hago es de 90.000. Cuando vengo a financiación, lo que digo que ponemos los socios son los 19.000 que hemos dicho, que os he dicho antes, pero en bienes ya no solo pongo el portátil y la finca, que es 21. ¿Lo veis? Mirad cómo ha cambiado. El mismo proyecto que antes era inviable, porque solo podíamos poner 20.000 euros, añadiendo la finca, que pongo a modo de ejemplo, como inversión y como gasto, ahora sí que me sale viable. ¿Lo veis? ¿Sí? Bueno, en realidad lo tendría que haber ajustado un poquito más, porque aquí ahora me va a salir un poquito más de dinero, ¿vale? Pero la aportación lo vamos a hacer los socios, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo lo pondría aquí y demás. De esta manera, para no perder más tiempo, pero el concepto lo habéis visto, de esta manera sí que yo puedo tener en cuenta todos esos bienes que pueda tener para luego presentar un plan de financiación en el que el banco sí que me pueda dar la financiación que falta, ¿vale? Voy a dejarlo como estaba. Moisés, Sí. mira, hay una pregunta de Dulce, la que Sí. elabora zumos naturales. Si hay una aportación familiar, ¿cómo se considera esto legalmente? ¿Hay declaración por esas aportaciones? Vale. Mirad, eso luego se puede hacer de distintas maneras. Uno, cuando se va al notario se le puede decir que se cree una sociedad, que los socios van a poner 40.000 euros de capital social, que ponen 19.000 euros en dinero y que ponen dos bienes, un portátil valorado en 1.000 euros y un terreno valorado en 20.000 euros. Y el notario va a hacer una escritura con todo eso y ya está, ¿de acuerdo? Incluso con el tema de las valoraciones, cuando estamos hablando de aportar pequeñas cosas, el notario ni siquiera va a entrar en la valoración y va a dar por bueno si el portátil es de 1.000 euros o no. Sobre todo porque que el portátil esté mal valorado en realidad no afecta a la empresa.
Si yo digo que ese portátil que aporto vale 1.000 euros y en realidad vale 500, en realidad al que estoy engañando es a mi socio, ¿vale? Sí, porque digo que pongo lo mismo que él y estoy poniendo algo que vale menos. Si todos los socios que van allí dan por bueno la valoración de 1.000 euros, muchas veces el notario ni va a entrar. En este caso del ejemplo que he puesto, que estamos hablando de un terreno, ¿vale? Aquí en este caso lo que el notario, lo que sí te puede pedir es que le des una valoración de ese terreno, ¿no? Pues cuando es algo que se ha comprado, una factura, una escritura, una cosa de ese tipo. Es decir, no hay ningún problema, se va al notario, se aporta y ya está, ¿de acuerdo? No hay problema por eso. Y luego también hay, a ver si puedes detallar más el concepto del colchón de tesorería, porque Marta Martín dice que lo había identificado a lo que es la aportación de los socios. Entonces Vale. ahora se queda un poco que no entiende bien el colchón de tesorería. Sí, vale, vuelvo para atrás. Sí, bueno, lo que decía antes, nosotros hemos calculado que lo mínimo que necesitamos para poder abrir la tienda son 116.000 euros. Si yo consigo 116.000 euros, con eso pago inversiones, furgonetas, reformas, yendo a la tienda de producto, pago todas las tasas y me quedo con 0 euros, porque he pedido justo 116. Y claro, voy a necesitar más dinero porque voy a abrir la tienda y los primeros meses, ya os lo digo yo, que van a ser caóticos. Y si no caóticos, pues vais a empezar a vender, pero poquito a poco vais a vender muy poco y vais a tener muchos gastos, alquileres, electricidad, nóminas, seguridad social, etcétera, etcétera. Durante los primeros meses no sabemos cuántos, pero durante los primeros meses vamos a tener una serie de gastos que eso lo veremos luego en la pregunta 3, por eso os decía, no os reíis ahora mucho porque importe poner aquí, que luego lo revisaremos. Entonces, vamos a ver una serie de gastos y vamos a tener pocos ingresos. Entonces, el sentido común que me dice, voy a necesitar tener un colchón de dinero para aguantar todos esos meses haciendo pagos y cobrando poco dinero, ¿no? Ese es el concepto. Entonces, yo aquí he hecho un cálculo de, voy a pensar en 24.000 euros, pues porque me cubra poder pagar todos los gastos durante 6 meses. Yo creo que en 6 meses ya iré haciendo caja para que esto funcione, ¿vale? Pero insisto, es una estimación, no te preocupes, porque nadie la va a hacer bien. Entonces, lo importante es poner una cantidad, porque luego la hoja de Excel ya nos dirá si es mucha o poca. Y ya lo ajustaremos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, simplemente lo que añadimos es un cálculo para decir, necesito 116 sí o sí para abrir la tienda y me quedo a 0. Y luego tengo 24 más para funcionar. Total, ¿cuánto tengo que conseguir? 16 más 24, 140. ¿De dónde saco los 140? Y ahí ya viene el detalle. Los socios ponemos 40 y el banco nos pone 80. No sé si así me he explicado mejor. ¿Sí? Vale. Luego, una pregunta es, si la aportación es de un familiar, vamos, un regalo, ¿hay que declarar también ese dinero? ¿Tenemos que justificar de dónde sale? Claro, aquí hay dos cosas. En realidad se producen dos cosas. Uno es, el familiar te ha regalado eso y ahí eso estará sujeto, no sé si te lo ha regalado tu hermano, tu padre o tal, no sé qué, eso está sujeto a un impuesto autonómico, que es el impuesto de donaciones y sucesiones, con lo cual alguien te ha regalado la finca o te ha regalado un dinero que es un problema tuyo como socio, Tú eres mi socio o mi socia, no sé quién ha hecho la pregunta, entonces tenemos que poner 20.000 euros cada uno. Como lo saques tú es tu problema. Si tú lo sacas porque te los ha regalado alguien, bueno, pues que te lo regale alguien, paga el impuesto, pero cuando vayamos al notario ese dinero ya es tuyo, con lo cual lo vas a aportar tú, ¿de acuerdo? Otra cosa es, pues también podría ocurrir, que alguien luego le regalara algo a la sociedad, no ya a ti como socio, porque eres su hija o su hermana, sino que se lo da a la sociedad una vez que esté constituida. Entonces ya el problema, bendito problema, ya no sería solo tuyo, sería un problema de la sociedad. La sociedad ha recibido, ¿vale?, un bien o un dinero que también lo tendremos que declarar y será una fuente de ingreso adicional que ya luego ya veremos ya el jueves, en la última pestaña, que eso también se puede introducir, ¿vale? Vale, bueno, pues por último, para acabar con esta pregunta, nuestro plan es, recordando, nuestro plan es, los socios ponen 40.000 entre bienes y dinero y pedimos al préstamo al banco 80. Pedimos al préstamo al banco 80, ¿qué significa? Pues si me desplazo un poquito a la derecha, tenéis aquí una nueva hoja y aquí hay un simulador de préstamo. Mirad,
Esto es muy útil incluso para vuestra vida privada, simplemente con que yo rellene las casillas en blanco, esto me va a calcular exactamente el préstamo y lo que voy a pagar cada mes del préstamo que pida. Aquí en este caso necesitamos un préstamo, un importe, un nominal de 80.000 euros. He ido a varios bancos y el que mejor condiciones me ha dado me ha dicho que, mira, que voy a tener que pagar un tipo de interés anual del 5,8. Ostras, este tipo está un poco elevado, se ve que este ejemplo no hace 3 o 4 años, Ahora, bueno, pues a lo mejor el Euribor ya sabéis que está al 0, pues a lo mejor ahora podríamos poner, venga, un 3, ¿vale? Un 3%, me ha dicho el banco que me va a dar un préstamo que puedo elegir entre 3 y 5 años, entonces voy a poner 5, por ejemplo. Número de fraccionamientos. ¿Qué significa número de fraccionamientos? Es el número de cuotas que quiero pagar al año. Normalmente todo el mundo lo que quiere pagar es una cuota mensual. Y normalmente a los bancos, si no se le dice nada, ya nos hacen un préstamo con cuotas mensuales. Con lo cual, el número de cuotas al año, el número de fraccionamientos es 12. ¿Qué significa esto? Pues que 5 años por 12 cuotas voy a tener que pagar 60 cuotas, ¿vale? Y el banco también me va a dar la opción o no, perdón, de que pida un periodo de carencia. Ahora os explico lo que es eso. Entonces, yo simplemente, poniendo aquí el dinero que voy a pedir, 80.000 euros, pidiendo aquí, poniendo el tipo de interés, voy a dejar el que estaba, el 5%, para que luego quede igual. Y poniendo aquí el número de años, voy a dejar el que estaba, 7 años, automáticamente me calcula lo que yo voy a pagar cada mes. Entonces, fijaos, yo voy a pagar cada mes una cuota de 1.130,71 euros. Pero además me dice lo que voy a pagar, me dice cada mes de esos 1.130 que pago, cuántos son intereses y cuánto es devolución del principal. Es decir, cuánto dinero estoy devolviendo de los 80.000, ¿vale? Con lo cual, pues aquí podéis ver que el primer mes voy a pagar 1.130, 333 son intereses, devuelvo 800 euros, con lo cual, una vez que ya pago la primera cuota, ya no debo 80.000, ya debo 800 euros menos, 79.200. Por eso, la segunda cuota voy a tener que pagar de intereses ya no 333, porque pago el 5%, ya no debo 80, debo 79. Entonces ya veis que el interés pago 3 euros menos. Entonces, cada mes devuelvo una parte, debo menos dinero, pago menos intereses. En teoría, los préstamos tendría que ser que cada mes la cuota es más pequeña. ¿Qué ocurre? Pues que nadie o casi nadie quiere tener un préstamo en el que todos los meses paga una cantidad distinta. La gente lo que quiere es tener un préstamo de cuota fija, que se llama así. Oye, yo todos los meses quiero pagar lo mismo, quiero saber cuánto voy a pagar. Entonces, los bancos, por defecto, si no decimos lo contrario, ya lo que nos hacen es que nos conceden un préstamo de cuota fija. ¿Eso qué significa? Va a hacer que todos los meses paguemos lo mismo. ¿Cómo lo hacen? Pues mirar aquí muy fácilmente. Como el segundo mes yo voy a pagar de intereses, en lugar de 333, 330, pago 3 euros menos. ¿Qué hago? Devuelvo 3 euros más de principal y al final la cuota es la misma. ¿Lo veis? En lugar de 797 devuelvo 800 y el importe es el mismo. ¿Lo veis? ¿Qué significa esto? Que yo todos los meses voy a pagar 1.130, pero cada mes pago menos intereses y devuelvo más dinero. Y puedes decir, vaya, pues bien, y eso a mí, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Porque a mí lo que me interesa es saber que yo pago 1.130, me da igual intereses que no. Pues sí, sí que importa y también lo vais a entender. Vuelvo a la lógica. Mirad, de hecho, yo podría cogerme esta columna de intereses, seleccionarla entera y, bueno, no sé si aquí lo veis, pero la hoja de Excel me está diciendo que al final yo voy a pagar de intereses 14.979,87, o sea, 15.000 casi cuadrados, ¿vale? La hoja de Excel me está diciendo, mira, has pedido un préstamo de 80, vas a acabar devolviendo los 80 y además 15.000 euros adicionales de intereses. Al final vas a pagar 95.000 euros. ¿Y para qué necesito saber esto? Hombre, pues por sentido común. Si alguien os deja 80.000 euros y le devolvéis 90.500, ¿cuánto perdéis? Pues perdemos lo que le devolvemos de más, ¿no? Entonces, alguien me da 80, le devuelvo los 80, ni he ganado ni he perdido, pero lo que le devuelvo de más, que son los intereses, los 15.000,
Eso sí que lo he perdido. ¿Y una pérdida qué es? Una pérdida es un gasto. ¿Esto qué significa? Que yo todos los meses voy a pagar 1.130 euros, pero no los 1.130 euros son gasto. Solo es gasto los 300 euros, que es lo que devuelvo de más. Los 800 que devuelvo, eso no es un gasto. ¿Me seguís? Entonces, no podemos decir que tenemos de gasto del préstamo todos los meses 1.130 euros. Diremos que le pagamos al banco 1.130 euros todos los meses, que gastos son 300, pérdidas 300 y 800 es devolución. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale, por eso la hoja de Excel lo separa. Y por último, bueno, esto es muy interesante pues para hacer cálculos, incluso para un préstamo personal, me quiero comprar un coche, lo ponéis, quiero un renting, un leasing, ponéis los datos y se calcula. Y por último, muy importante, el concepto de carencia. ¿Qué es eso de carencia? Mirad, el banco cuando vais a pedir el préstamo os va a dar una serie de posibilidades, os va a dar un tipo de interés, ¿vale? Unas condiciones, una comisión de apertura, y os va a dar un número de años que en muchos casos os va a decir, pues mira, entre 3 y 5 años, entre 7 y 8, tal. Va a dar un pequeño margen, ¿no? Y va a dar también la posibilidad de un periodo de carencia. Por ejemplo, si el préstamo tiene más de 3 años, pues os puede dar meses de carencia, 6 meses de carencia, 1 año de carencia. ¿Eso qué significa? La carencia son los meses que yo voy a pagar al banco solo intereses, no devuelvo principal. Ejemplo, en este caso, hemos dicho que yo tengo un préstamo a 7 años y pago 12 cuotas, sin carencia, pago 1.130 euros al mes. Si el banco me diera la posibilidad de 12 meses de carencia, yo pongo carencia de 12 cuotas, mirad lo que ocurre. Automáticamente lo que va a ocurrir es que yo el primer año, las 12 primeras cuotas, en lugar de pagar los 1.130 de antes, ¿qué hago? Solo pago 333 euros, ¿lo veis? Porque devuelvo, ¿cuánto? 0, ¿lo veis? Con lo cual yo las 12 primeras cuotas voy a pagar 333. Y a partir de la cuota número 13 ya empiezo a devolver dinero. Pero claro, ya no me sale 1.130 de antes, porque me salían 1.130 antes porque devolvía 80.000 euros en 7 años. Ahora, como el primero no devuelvo, lo devuelvo en 6, con lo cual la cuota va a ser un poquito más alta. Voy ahora a pagar 1.288, ¿lo veis? ¿Qué ocurre con esto? Pues que la carencia lo que va a hacer es que durante el periodo de carencia, muy bien, porque vamos a pagar unas cuotas de préstamo muy pequeñitas, solo intereses, que va a ser al principio que nos va a faltar más dinero, nos puede venir muy bien, y luego lo que va a hacer es que el resto de años la cuota va a ser un poquito más elevada, ¿vale? Lo que produce la carencia es que al final los intereses son más elevados. Si volviera a sumar la columna, no lo hago porque para ir más rápido, pero ahora en lugar de 15.000 euros saldrían pues 17.000 o 16.000 y pico, entonces aumenta un poquito el coste total, pero sí que nos da más respiro al principio. Bueno, yo lo voy a dejar como estaba, si os parece, con carencia 0 y 1.130, ¿vale? Con lo cual, bueno, ya está. Una última cosa con el tema financiero. Yo os decía, el banco os va a dar un margen en algunos casos para poder elegir un número de años, ¿no? No os va a dar mucho margen, pero un número de años. ¿Y por qué el banco me da un número de años? Porque, mirad, ocurre una cosa, y está bien sentido común, es que normalmente tiene que haber un equilibrio entre lo que dura lo que queremos comprar y lo que dura la financiación para comprarlo. Ejemplo, quiero pedir un préstamo de 10.000 euros para comprar la furgoneta. Pues lo lógico es que la financiación sea acorde a lo que dura la furgoneta. Si yo pido un préstamo a 20 años para comprar una furgoneta que vale 10, o sea, que dura 10 años, ¿qué va a ocurrir? Van a acabar los 10 años, la furgoneta ha desaparecido y yo sigo pagando la cuota del préstamo. Voy a tener que comprar una segunda furgoneta, aún me queda pagar la mitad del préstamo, me tengo que meter en otro, ¿vale? Lo mismo, quiero comprar una nave, una casa. Nadie pide un préstamo hipotecario de 5 años para comprar una casa o una nave. Pues si una nave me dura media vida o 50 años o 30, pues va a pedir un préstamo hipotecario que sean 20, 25, 30 años. Tiene que haber un cierto equilibrio. Entonces el banco, cuando os da un número de años, es porque os va a preguntar para qué es. De hecho, no os lo he dicho antes, pero si aquí volvemos a nuestro plan financiero, al detalle que hemos puesto de cómo nos financiamos, de hecho,
ahí podéis ver que hay una casilla que pone número de años que pone 7. ¿Este 7 qué significa? Y es que la hoja de Excel al final nos está calculando y dice, vale, tú te has gastado mucho dinero en comprar una furgoneta que dura 10 años, un ordenador que dura 2, un terreno que dura toda la vida, un tal. Pero de media, el dinero que estás pidiendo por término medio sirve para financiar cosas que duran una media de 7 años. Con lo cual, si nosotros pedimos un préstamo en torno a eso, pues está muy bien. Un préstamo de 5, 6, 7, 8 años, pues estaría perfecto, ¿vale? ¿Lo veis? Pero bueno, el banco tampoco os va a dar mucho margen, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, pues segunda pregunta contestada. Primera, inversiones, contestada. Segunda, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Contestada. Tanto ponen los socios, tanto el banco. Pensamos obtener una subvención de 14.000 euros, pero ya será para el siguiente año. No lo hemos tenido en cuenta en el 20, sino en el 21. Y además yo sé que pedir un préstamo de 80.000, perdón, lo que me voy a implicar es que voy a pagar una cuota de 1.130 euros al mes y que además sé que de esto, sobre 300 euros al mes e intereses y 800 dinero que devuelvo, que a medida que pasan los meses cada vez pago un poquito menos de intereses y devuelvo más. Tengo toda la información que necesito. Tercera pregunta. Y antes de pasar aquí, sí. Perdona, simplemente, Pablo Soler, ¿cuál sería un TAE bueno, dadas las condiciones que hay en la actualidad? O sea, ¿hasta dónde se puede presionar un poquito al banco? Vale. Para la tasa. Vale. La TAE. Bueno, pues ese es el problema, es que no se puede presionar al banco. Ese es el problema. A ver, con los bancos todo es negociable. Solo hace falta una cosa, es que tienes que tener poder de negociación. Entonces, cuando tú eres un emprendedor que parte de cero, no vas a tener poder de negociador. Entonces, no vas a quedar más remedio que aceptar las condiciones que te den. ¿Qué puedes hacer? Obviamente, pues hablar con varios bancos para coger las mejores condiciones. ¿Quieres tener una buena estimación? Bueno, pues en muchas páginas web aparece información, visitar bancos, etcétera. Sino también puedes entrar en la página web del ICO, el ICO.com, ICO.es. Ahí, por ejemplo, muchos de los bancos, y ahora además muy de moda con el tema de la cuarentena y el tema del estado de alarma, seguro que habéis visto que el ICO ha sacado una serie de préstamos con garantía del ICO y tal. Bueno, ¿qué es eso del ICO? El ICO es el Instituto de Crédito Oficial, es una institución pública que lo que hace su objetivo es que aquellos proyectos que se considera que son esenciales para el desarrollo de España, pues puedan conseguir financiación, ¿vale? Entonces, el ICO todos los años saca financiación con unas condiciones buenas para favorecer aquello que se considera estratégico. Por ejemplo, el ICO durante años ha sacado líneas para favorecer proyectos de energía renovable, para modernizar la tecnología en las viviendas, en los domicilios y en las empresas. Y todos los años el ICO saca una línea de financiación para empresas y otra que se llama ICO Emprendedores para emprendedores. ¿Eso qué significa? ¿Que el ICO te da un préstamo? No. El ICO saca una serie de dinero para que los emprendedores en las empresas compren una serie de requisitos, puedan conseguirlo a través de su banco, con lo cual tenéis que ir al banco, podéis conseguir ese dinero con unas condiciones concretas que marca el ICO. Entonces, yo trabajo con una entidad, me lo invento, Valtierra o Ibercaja, vamos a hacer patria, ¿no? Entonces, yo voy a mi oficina de Ibercaja y quiero un préstamo de 80.000. Entonces, el de la oficina de Ibercaja me puede decir, pues mira, te podemos dar un préstamo nuestro propio de Ibercaja con estas condiciones. O también te podemos dar un préstamo del ICO con estas condiciones, con las condiciones del ICO. Y además, el banco te va a ofrecer los dos, si tiene de los dos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que el préstamo me lo tiene que conceder Ibercaja. ¿Qué ocurre? ¿Que Ibercaja, como ese dinero es del ICO, Ibercaja me lo va a conceder alegremente? No. Ibercaja va a analizar muy bien tu situación y, sobre todo, tus avales, tus garantías. Tiene que garantizarse de que se le va a devolver ese dinero, ¿vale? Entonces, Ibercaja, o todas las entidades, no nos van a dar un dinero que no tengan seguro o casi seguro o muy probable que lo van a devolver. Sea el dinero de ellos o del ICO. ¿Por qué? Porque si es del ICO, el ICO deja el dinero a Ibercaja y Ibercaja te lo presta a ti. Si tú no le pagas a Ibercaja, el que tiene el problema es primero Ibercaja, ¿vale? Porque el ICO sí que le va a decir a Ibercaja, hey, te dejé 80.000 euros, devuélvemelo.
Ibercaja dirá, no, es que Moisés no me ha pagado. Ah, pues tu problema. ¿Me seguís? Con lo cual, al final, la entidad financiera lo que va a hacer es, puede tener distintos productos propios o incluso del ICO. Las condiciones no van a tener mucha diferencia, pero podéis verlas, y si queréis una orientación, que esa es la pregunta, perdonad que me enrollo, es ir a la página, por ejemplo, bueno, entraría y os lo enseñaría, pero bueno, es para no dedicar tanto tiempo, ¿no? Entonces, ir a la página del ICO, veréis que hay una línea que pone Empresas y Emprendedores 2020, entráis, y en la parte superior hay una pestañita que pone Condiciones, y ahí aparece el tipo de interés en función del número de años, fijo, variable, etcétera, etcétera. Una última cosa hablando de esto. Ahora, los préstamos ICOs que hay en los bancos no son préstamos del ICO. Lo que se ha aprobado, lo que se ha hecho tan famoso, no es que el ICO preste el dinero. Lo que ahora se ha sacado con el estado de alarma son avales del ICO, que no es lo mismo. ¿Qué significa? Que el ICO no te da el dinero a ti. El ICO no le da el dinero a tu banco para que tu banco te lo preste. Tu banco te presta su dinero y el ICO lo que hace es garantiza al banco que tú le vas a pagar. ¿Me sigues? Entonces, ¿me seguís? Ahora no hay préstamos del ICO como tal. Ahora sí que cuando veis el banco os va a ofrecer sus préstamos, pero con avales y con garantías del ICO, que siempre es una ayuda. Que, por cierto, están volando porque sacaron 100.000 millones en paquetes de 20.000 y ya van por la cuarta, es decir, ya han dispuesto 80.000. O sea que pasa rápido. De todas formas, mañana con Cristina Puyo comentaremos más el tema de ayudas, no nos vamos a detener porque ya vamos un poquito. Perdona que si no me enrollo mucho. Sí. Vale. ¿Alguna cosa más? Paso a la tercera pregunta y última. Vale, pues tercera pregunta y última. Y es, vale, la hoja de Excel ya sabe nuestras inversiones, la lista de cosas que necesitamos, de dónde vamos a sacar el dinero. Y ahora la tercera pregunta que nos hace es, oye, dime qué gastos fijos vas a tener al mes, todos los meses, en el momento que te pongas en marcha, ¿vale? Entonces, me vengo aquí y aquí veréis que hay un listado con todos los gastos fijos que suele tener una empresa o un negocio. Entonces, el sueldo, tanto de los socios como la de los trabajadores, la seguridad social, alquileres, reparación. Si os ponéis encima luego de la plantilla, veréis que tenéis un pequeño desplegable con una ayuda, ¿no? Pues servicios profesionales, que pues lo que te va a cobrar el gestor, asesoría fiscal, laboral, contable, otros servicios, papel, material, oficina, teléfono, electricidad, bueno, pues ya veis, todo lo que hay aquí, ¿vale? Entonces, simplemente, ¿qué tenéis que hacer? Entrar y poner vuestra estimación. Entonces, ¿cuánto voy a pagar de alquiler? Pues lo que hablábamos antes, si ya habéis mirado muchos locales, tenéis claro y tal, y al final sabéis que es 2.000 euros, pues pongo 2.000 euros. Si no lo tenéis muy claro porque no habéis empezado a ver locales o no tenéis muy claro qué coger, poner la estimación, que luego cuando ya lo sepáis el real, lo cambiaremos, ¿vale? Entonces tendremos que ir rellenando todo eso. ¿Dónde vais a tener dudas para rellenar? Mirad, vais a tener dudas para rellenarlo en dos sitios. El primero es en el tema de los sueldos, porque aquí los problemas que van a ocurrir, las dudas que vais a tener van a ser dos. Uno, vamos a separar el sueldo de los socios que trabajan en la empresa del resto de los sueldos que no son trabajadores. Primera cosa que tenemos que tener claro. En una empresa, si hay varios socios, el que tiene que cobrar un sueldo es el que trabaja. Si hay dos socios, y un socio trabaja y el otro no trabaja, el que trabaja tiene una nómina y el que no trabaja no tiene nómina. ¿Cómo ganará dinero entonces el socio que no trabaja? Ganará dinero del beneficio que haya al final, después de pagar todas las nóminas, incluida la de su socio trabajador, ¿vale? Entonces, separemos los dos conceptos, el de socio y el de trabajador. Puede haber socios que sean socios y trabajadores y puede haber socios que sean solo socios. Entonces, los socios trabajadores tendrán nómina, los que no, no. Entonces, ¿por qué separo la nómina del socio trabajador de la de otro trabajador que no sea socio? Porque va a ocurrir una cosa. Imaginaos, en esta tienda hay dos dependientes, ¿no? Por dejarlo fácil, dos trabajadores. Uno soy yo, que soy socio trabajador, y otro es un chico o una chica que hemos contratado, ¿vale? Los dos tenemos, perdón, los dos tenemos un sueldo, imaginaos, de 1.000 euros, ¿vale? Sueldo del socio trabajador, 1.000 euros. Y sueldo del socio no trabajador, otros 1.000 euros. ¿Lo veis? Vale. Oye, pues si son dos, pues podrías haber puesto 2.000 y a funcionar. No, hay que separarlo. ¿Por qué? Porque ese sueldo va a tener un gasto adicional distinto.
por cada trabajador que haya en la empresa va a tener que pagar la seguridad social de ese trabajador. Y hay dos sistemas distintos de seguridad social. La seguridad social que pagan los socios trabajadores es una seguridad social que se llama especial, es un régimen especial, que es el régimen especial de trabajadores autónomos, que es lo que siempre se ha llamado la cuota de autónomos, ¿vale? Y eso es una cantidad fija que se paga al mes. Mientras que la seguridad social que se paga por un trabajador normal y corriente que no es socio, es la seguridad social del régimen general, el normal. ¿Y eso cuánto es? Eso es un porcentaje del sueldo bruto que cobra. Es decir, un trabajador que tenga un sueldo bruto de 1.000 euros, como este caso, vamos a tener que pagar de seguridad social un promedio que oscila entre un 28 y un 35%, ¿vale? Depende de una serie de cosas, de convenio colectivo plus y demás. Media, una media por exceso alta. Pensar en una tercera parte. Pensar que un trabajador, por un sueldo bruto, no neto, un sueldo bruto de 1.000 euros, os va a costar esos 1.000 euros y luego, además, un 33% más de seguridad social. Entonces, aquí, en este caso, ya veis, sueldo de trabajador 1.000 euros, seguridad social 330. ¿Lo veis? Calculado las dos cosas. Por el de los autónomos, no es un porcentaje. El sueldo es de 1.000, pero el porcentaje no es un porcentaje, es una cantidad fija. Es una cantidad fija que puede ser ¿cuánto? ¿Cuánto es el mínimo? Pues el mínimo de autónomos son 270 y algún euros, 276. Ese es el mínimo. Incluso, seguro que habéis oído hablar de la tarifa plana. Seguro que habéis oído hablar que hay tarifas planas de 50 euros. Bueno, que luego en realidad no son 50, ni es tarifa ni plana ni 50, ¿no? Bueno, 60 euros. Fijaos qué diferencia. Dos trabajadores, los dos dependientes, mismo sueldo de 1.000, uno paga de seguridad social 330 y el otro 60. ¿Lo veis? ¿Sí? Bueno, aquí he hecho un pequeño truco. Aquí en este caso esto es una sociedad limitada. Entonces, en este caso, el socio trabajador único de una sociedad limitada como mínimo paga 314. ¿Vale? Para que quede como estaba antes. Pero bueno, para que veáis igual la diferencia, vamos a pensar en lugar de un sueldo de 1.000, de 2.000. Pues si yo pongo los dos de una nómina de 2.000, fijaos qué diferencia. El socio trabajador de autónomo sigue pagando la cantidad fija, el mínimo de 314, mientras que para el trabajador no socio paga un 66%, 660. ¿Lo veis? El coste para la empresa es muy distinto si eres socio trabajador y estás en el régimen de autónomos y si no. Y ya para acabar, dos cosas, las que no voy a entrar en detalle porque no me da tiempo y porque luego seguro que hay compañeros que os explican esto con detenimiento. Dos cosas que tenéis que tener claras. Una, diferenciar siempre entre sueldo bruto y neto. Aquí en el trabajador que estaba diciendo antes, lo dejo como estaba, 1.000 euros y 1.000 euros. 1.000 euros es el sueldo bruto del trabajador. Esto significa que de ese sueldo bruto, por ley, se le va a descontar una cantidad de IRPF, una cantidad de seguridad de cargo al trabajador. Al final, el trabajador muy probablemente cobre de nómina 800 o 850 euros. El trabajador va a percibir que él cobra de sueldo 1.000, pero vosotros siempre tenéis que ser conscientes de que al trabajador le pagáis 800 euros, pero vuestro coste es 1.000, porque vais a tener que pagar los 1.000, 800 al trabajador y los otros 200 a Hacienda y a Seguridad Social. Vuestro coste es 1.000, aunque la percepción del trabajador es que gane 800. Y luego, además de los 1.000, contar siempre con la seguridad social adicional. Un 33% y no os pillaréis los dedos. Coste de este trabajador, 1.330. ¿Lo veis? ¿Sí? Y luego, segunda cosa, que todo el mundo aquí se equivoca. Y es, todos los que somos socios trabajadores, me pongo en primera persona porque me ha pasado, y es, como soy socio y como soy trabajador, pues si no me va a poner una nómina, la nómina que me ponga será lo que yo gane. No, vosotros poneos una nómina. En la hoja de Excel meter la nómina, que luego yo ya sé que si la empresa no tiene dinero, lo primero que no vais a pagar va a ser vuestro sueldo, que ya lo sé. Pero ponerlo en la hoja de Excel, porque si no nos estamos engañando. Porque si hemos dicho que en esta tienda hace falta 2 dependientes para que funcione, no podemos decir que solo hay uno. Nos estamos engañando. Hay que poner 2 dependientes, seamos nosotros uno o no lo seamos. Que luego ya veremos cómo lo cobramos. Pero poner los 2, ¿vale? Y de hecho, el próximo jueves, cuando luego analicemos todo lo de la empresa, volveremos sobre esto.
Y ya para acabar, con el resto de gastos no vais a tener ningún problema, vais a tener que rellenarlo, pues cuánto creo que voy a ganar a pagar de electricidad, de teléfono, de publicidad, y ya veréis que la propia hoja de Excel, al final, incluso automáticamente os ha metido ya unos gastos que la hoja de Excel ha calculado. Si veis aquí, con esto acabo, ya automáticamente la hoja de Excel ha dicho que todos los meses vamos a tener de gasto de amortizaciones 800 euros, ¿os acordáis? Que todo lo que teníamos perdía 8.000 euros de valor al año, pues de media al mes vamos a perder 800 euros de desgaste de las inversiones y aquí ya automáticamente nos está diciendo la hoja de Excel que el primer año de media vamos a tener un gasto de intereses de 318. Entonces, fijaos que al final la hoja de Excel nos dice, mirad, el primer año vas a tener de gasto fijo al mes todos los meses 8.000 euracos. ¿Lo veis? Vale, pues ya hemos contestado, hemos rellenado todos estos datos y ya hemos contestado las 3 preguntas y aquí lo vamos a dejar. Hemos dicho que vamos a hacer inversiones por 70.000 euros, más gastos, más mercancías, que al final necesitábamos 126.000 euros, más un colchón, 140. Hemos dicho de dónde vamos a sacar los 140.000 euros. Tanto ponen los socios, tanto pedimos un préstamo y una subvención que si nos viene, bienvenida sea, pero en principio no contamos con ella, ¿vale? Y luego hemos hecho un detalle de todos los gastos fijos que voy a tener al mes. Especialmente tener cuidado con el tema de las nóminas, separar socios de trabajadores de no. La cuota de autónomos es una cantidad fija, mínimo 270 euros, si sois socios de sociedad 314, y para los trabajadores un 33%. Rellenar todo lo demás y nos quedamos aquí.